¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Por favor, me ayudan respondiendo para la asistencia. Silvio Askin. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Víctor Auquilla. Víctor Auquilla. ¿No está? Ronnie Basantes. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Stephanie Bonilla. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Evelyn Bustos. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Dorian Caiza. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Paola Cunalata. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Medelin Cusme. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Jocelyn Freire. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Enrique Wambo. Enrique Wambo. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Viviana Huanga. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Terry Guaitara. Buenas tardes, Inge. Presente. Yeseni Maquingo. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Israel Jara. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Martínez. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Byron Mayorga. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Carla Moreno. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Jason Núñez. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Marcelo Ojeda. Presente, buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Pablo Orozco. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Stephanie Parra. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Pillapa. Presente, buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Ruth Pomaquiza. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Luis Quillay. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Cintia Quintuña. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Danilo Robalino. Danilo Robalino, ¿no está? Enrique Romero. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Taipe. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Tito Apanta. Buenas tardes, Inge. Presente. Buenas tardes. Diego Torres. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes. María Villacrés. María Villacrés. ¿No está? Carla Villamar. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Listo. Vamos a continuar entonces con la clase del día de hoy. ¿Sí? La clase anterior me parece que nos habíamos quedado justamente un poquito en la mitad de lo que correspondía al análisis del trayecto de un enlace radioeléctrico, ¿sí? Donde básicamente habíamos analizado, habíamos observado, habíamos aprendido que básicamente el trayecto, cuando nosotros analizamos un radioenlace, ¿sí? A causa de las variaciones que se dan a lo largo de todo el enlace, de todo el trayecto, justamente por los cambios que existirán en las propiedades eléctricas, en las propiedades físicas de la troposfera, se puede experimentar una variación básicamente
principalmente en el índice de refracción o en el índice de refractividad, como queramos llamarle, de la troposfera, ¿sí? Esto depende fundamentalmente de la altura en la cual nosotros nos encontramos, ¿no? Entonces, como básicamente o como principalmente los enlaces tienen una variación en altura desde el transmisor hacia el receptor, fundamentalmente, entonces estos pueden provocar que el enlace, al tener nosotros estas variaciones en los índices de refractividad, sufra variaciones en su dirección fundamental, ¿sí? Entonces, eso implica prácticamente que el enlace no va a tener una trayectoria o un trayecto propiamente propiamente recto, sino que va a experimentar justamente estas curvaturas, estos cambios en las direcciones, lo que genera básicamente un trayecto curvo, ¿no? Y eso es básicamente lo que nosotros habíamos analizado anteriormente, ¿no? Ahora, ya habíamos determinado justamente que todo esto, ¿sí?, nos sirve principalmente para verificar justamente el despejamiento posible que nosotros podríamos tener primeramente en una tierra lisa, ¿no? Donde básicamente no existen ondulaciones de la tierra, donde no existen accidentes geográficos, montañas, obstáculos, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos una superficie completamente llana, ¿sí? Pero ya vamos a analizar posteriormente que nosotros en la práctica vamos a tener estos accidentes, estas presencias de montañas, de obstáculos, de picos, los cuales principalmente nos van a ayudar a determinar ese despejamiento, ¿no? Entonces, el despejamiento tiene que ser determinado en función de la altura que representan estos obstáculos sobre el nivel del mar respecto a la línea correspondiente o al trayecto correspondiente que nos genera nuestro radioenlace, ¿sí? También habíamos ya llegado a analizar prácticamente que nosotros podíamos realizar básicamente una simplificación del enlace cuando nosotros consideramos un trayecto plano, ficticio, ¿sí? Y la curvatura correspondiente que representaba este enlace o este trayecto se la implanta en la curvatura de la Tierra, ¿no? Entonces, esta curvatura, este radio de la Tierra o esta protuberancia de la Tierra se va a ver modificada básicamente a esta compensación, ¿no? Entonces íbamos a tener una gráfica o un modelo similar al que nosotros tenemos aquí, ¿no? Donde nosotros tenemos la curvatura ficticia de la Tierra a causa de ese trayecto curvo, ¿no?, de nuestro enlace que se implanta en esta curvatura. Entonces es un modelo más simplificado de realizarlo. Ojo, ¿no? De pronto no nos confundamos que este es un modelo aproximado. No, por eso justamente nosotros, al establecer esta igualdad que nosotros tenemos aquí, establecemos justamente esta equivalencia entre estos dos modelos o entre estas dos ecuaciones, y justamente en función de eso podemos establecer un radio ficticio de la Tierra que está dado por R sub 0, donde R sub 0 es el radio real de la Tierra, ¿sí? El radio correspondiente, que puede ser un valor o un dato conocido, y K sería este factor de modificación en función de esta curvatura correspondiente del trayecto, ¿no? Entonces eso se implanta en la curvatura de la Tierra. Y esto va a generar justamente en función ya de las expresiones que habíamos analizado, y me parece que en eso fue donde nos quedamos, donde establecimos esta ecuación correspondiente, ¿no? Esta ecuación para tener el factor de corrección o de modificación del radio terrestre K, que depende exclusivamente del valor delta n, ¿no es cierto?, que es la gradiente del coíndice de refractividad, ¿sí? Y este valor de delta n depende del ns, ¿no?, que es el valor correspondiente de la refractividad superficial en un punto establecido, donde también ese ns, ¿no es cierto?, depende del valor de n sub 0, que es el valor correspondiente de la refractividad o del coíndice de refractividad, dependiendo de una atmósfera de referencia para un lugar específico, ¿no?, donde ese valor de n sub 0 se extraía de los mapas establecidos en algunas de las recomendaciones de la UIT. ¿Sí? Entonces, todo eso fue lo que nosotros establecimos la clase anterior, ¿no? Entonces, en función de esto, ¿no es cierto?, habíamos mencionado que mucho nosotros vamos a depender de este valor de K, ¿sí? Donde el valor de K, obviamente, dependiendo del valor de delta n, puede tener
cualquier valor correspondiente, ¿no? Entonces, este valor de K, por ejemplo, si es un valor superior a 1, va a provocar que el radio de la Tierra prácticamente se incremente. Si es que se incrementa el radio real de la Tierra correspondiente, eso va a minimizar la curvatura y por lo tanto va a generar una protuberancia inferior, que es más o menos algo similar a esto. Si tenemos una protuberancia inferior, obviamente todo lo que esté encima de la protuberancia, obstáculos, montañas, elevaciones, etcétera, también se va a reducir junto con esto. Y por lo tanto, el despejamiento que nosotros analizamos mejorará, porque vamos a tener un mayor despejamiento, una mayor área con respecto a la ubicación de cada uno de los obstáculos, a medida que el valor de K vaya incrementando, ¿sí? Pero ahora, cuando el valor de K vaya disminuyendo, supongamos cuando el valor de K sea inferior a 1, eso va a provocar que el radio ficticio de la Tierra sea inferior al radio real, y eso puede provocar un incremento en su curvatura, un incremento en su protuberancia, algo similar en cambio a esta curvatura de acá, y por lo tanto si se incrementa toda esa protuberancia se va a incrementar esta supuesta altura de los obstáculos que van a estar encima de esta, y por lo tanto el despejamiento también a su vez va a disminuir, ¿no? Entonces de este factor K depende muchísimo el análisis correspondiente de la línea de vista o no, la línea de vista eléctrica, ¿no? La línea de vista eléctrica o no en un radioenlace correspondiente. Y como ya habíamos analizado, ¿no? Estos parámetros o estos factores pueden ir cambiando, pueden ir modificándose de forma aleatoria. Entonces, como ya vamos a ver posteriormente, este valor de K incluso puede modelarse de forma estadística, porque a nosotros lo que nos interesa es justamente garantizar, ¿no es cierto?, una línea de vista en la mayor cantidad o en el mayor porcentaje de tiempo posible, ¿no? Entonces, digamos, en un año, por ejemplo, yo debería garantizar que la línea de vista entre T y R sea superior, por ejemplo, al 99%, al 99.9%, al 99.99%, ¿no? Así como habíamos analizado justamente los efectos del mes más desfavorable, ya sea para la lluvia, para el efecto multitrayecto, etcétera, ¿no? Para cada uno de estos elementos también se incluye el análisis del factor K. Por eso esta variación, estos cambios, pueden generar un desvanecimiento correspondiente, ¿no? Porque supóngase, nosotros tenemos un enlace de esta forma, ¿no? Y de pronto las variaciones de K pueden provocar que se genere un valor de K tal que el radio ficticio de la Tierra sea de esta forma o de esta forma, y así yo pueda tener de pronto para las variaciones rayos intermedios más o menos de esta forma, ¿no? Entonces, en cada uno de estos yo voy a tener un despejamiento. Pero supongamos que solamente a causa de algunas variaciones climatológicas o meteorológicas muy excepcionales, vayamos a tener una variación significativa del valor K que provoque una reducción notable justamente de su valor. Si nosotros ya dijimos, ¿no? Tenemos una reducción notable del valor de K, entonces en este caso el radio de la Tierra va a disminuir y por lo tanto su curvatura va a aumentar. Entonces supongamos que nosotros vayamos a tener un comportamiento similar a este, ¿no? Solamente en muy pocas posibilidades, ¿no? Con muy pocas probabilidades, pero puede ocurrir. Entonces ahí nosotros podríamos llegar a tener algo como esto, ¿sí? Si llegamos a tener algo como esto, ya vamos a tener obstrucción y por lo tanto un alto desvanecimiento, ¿sí? Pero esto obviamente va a ser muy poco probable, entonces justamente estas variaciones de K también tienen que ser caracterizadas estadísticamente, ¿sí? ¿Estamos? Entonces a eso justamente se refiere cada una de estas situaciones. Ya vamos a ver que a la final de cuentas para facilitar los cálculos, por lo general se suelen tomar valores constantes de K en general, ¿no? Incluso los valores de K constantes son los que garantizan un despejamiento en el 99, en el 99.9 o superiores porcentajes de tiempo, ¿no? Entonces, por lo general, esos son los valores que nosotros vamos a utilizar y esos son los valores que se generarán a partir de n sub 0, de ahí obtendremos ns, de ahí obtendremos delta n y de ahí obtendremos nuestro valor de K. Y ese, por lo general, será el valor a utilizar. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, entonces, en función de esto, ¿no? En función de cada uno de los valores que puede llegar a tener K, nosotros podemos llegar a tener una
gráfica más o menos similar a esta, ¿no? Donde en función de los valores de delta n para esta ecuación de acá, nosotros podemos llegar a tener cada uno de los valores de k, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿no? Justamente lo que nosotros tenemos acá. Cuando los valores de delta n, ¿sí? Todos estos llegan a ser positivos, ¿no es cierto? Si nosotros partimos desde delta n igual a 0 en adelante, ¿no es cierto? Los valores de k van a ser inferiores a 1, ¿sí? Que es justamente toda esta sección, ¿no? Toda esta sección. Cuando delta n, por ejemplo, llega a ser 0, nosotros vamos a tener un valor de k igual a 1. En otras palabras, implica que el radio ficticio de la Tierra va a ser igual al radio real de la Tierra. Eso nos implicaría esa condición, ¿no es cierto? Que delta n sea igual a 0 y que k sería igual a 1. Cuando delta n es positivo y es superior a 0, vamos a enfrascarnos dentro de toda esta zona marcada, ¿sí? Y esto, básicamente, y obviamente cuando delta n es positivo, los valores de k, ¿no es cierto? Porque el denominador va a ser superior a 157, entonces los valores de k serán inferiores a 1, ¿no? Entonces, a partir de ahí en adelante, vamos a tener un radio de curvatura más pequeño que el radio real, ¿no es cierto? El radio de la Tierra va a ser, el radio de la Tierra ficticia va a ser más pequeño que el radio real, ¿no es cierto? Entonces, todo eso es lo que se enmarcará en esta parte. Y esta troposfera, porque es una condición troposférica, esto que estamos hablando, esta troposfera se denomina troposfera subrefractiva y genera valores de K que pueden oscilar entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, son características subrefractivas, ¿ya? Por lo general, una troposfera normal, ¿sí? Se considera cuando el valor de K oscila entre 1 y 4/3, ¿sí? Es justamente, en cambio, vamos a poner aquí de otro color, es esta región que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Toda esta región que nosotros tenemos acá. Entonces, el valor de delta n ahora va a ser negativo entre 0 y menos 39. ¿Se acuerdan que el valor de menos 39 nos daba en condiciones normales, en condiciones promedio, ¿no? Entonces, si nosotros reemplazamos el delta n por menos 39, el valor de k nos iba a dar un valor de 4/3, ¿sí? Por eso es que cuando nosotros oscilamos en valores de delta n entre 0 y menos 39, los valores de k van a estar entre 1 y 4/3, ¿sí? Entre 1 y 4/3, justamente en este rango de valores, ¿sí? Esa es o se conoce como una troposfera normal, ¿sí? Como una troposfera normal. Y el valor estándar que se suele utilizar cuando no se tienen datos, porque muchas veces de pronto no se pueden llegar a tener datos fehacientes del n sub 0, del ns o del delta n, entonces en ese caso se puede considerar un valor normalizado, un valor estándar, un valor promedio igual a k 4/3, ¿no? Entonces sería justamente esta línea que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Si superamos ese valor, es decir, el valor de delta n es inferior a menos 39, ¿sí? Entre menos 39 y menos 157, el valor de k va a ir incrementándose, ¿no es cierto? Va a ir incrementándose en estas condiciones, ¿no? Entonces, ahí nosotros lo que tendríamos básicamente sería valores de k superiores a 4/3, ¿sí? Que es justamente lo que nosotros tendríamos, pongámosle de otro color ahora, en toda esta región, ¿sí? Toda esta región, ¿sí? Entonces, eso me representa una troposfera superrefractiva, cuando nosotros podemos llegar a tener valores de K superiores a 4/3, ¿no? Si nosotros el valor de delta n se va acercando a menos 157, ¿no? Por ejemplo, menos 155, menos 156, menos 156.5, menos 156.8, el valor del denominador va a tender a 0. Y la diferencia y la relación entre 157 y un valor que va tendiendo a 0, va a ir tendiendo en este caso al infinito, ¿no? Entonces, ese valor de K tiende básicamente al infinito, mientras más se acerca el valor de delta n a menos 157, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, un valor de K que tiende al infinito va a representar prácticamente un radio de la Tierra infinito, a su vez, y eso implica una curvatura nula, ¿no es cierto? O una curvatura, o básicamente la ausencia de una curvatura, ¿no? Es decir, una superficie plana.
Eso es lo que nos representa estas condiciones, ¿sí? Si es que se supera por debajo, ¿no? El valor de delta n, el valor de menos 157, es decir, menos 158, menos 159 y más inferiores, en este caso el valor de K se vuelve negativo, ¿sí? Y el valor o un valor de K negativo, ¿no es cierto? Eso nos implica una curvatura invertida, ¿no es cierto? En vez de que nosotros consideremos una curvatura cóncava, en este caso vamos a tener una curvatura convexa, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos observando a la Tierra desde la parte superior, ¿no? Y eso justamente nos representa esta sección, en cambio, que nosotros tendríamos acá, ¿sí? Todo esto de acá, ¿sí? Entonces, cuando el valor de K es negativo, se genera una superficie, una troposfera, conductiva, ¿sí? Y esta troposfera conductiva es la que genera estos conductos troposféricos que suelen encapsular a la señal correspondiente dentro de estos conductos y pueden provocar que la señal vaya viajando una distancia superior a la permitida o a la establecida o a la esperada, provocando posibles interferencias, ¿sí? Entonces, cada uno de estos casos ya lo vamos a ir analizando, ¿no? Bueno, principalmente el que tendría que analizarse un poquito por separado sería la troposfera conductiva, ¿no? Porque en realidad cuando el valor de K es positivo y se enfrasca dentro de cada una de estas características, ya prácticamente lo que sabemos es lo que ya habíamos comentado, ¿no? Cuando K es más pequeño, va a generar una mayor protuberancia y el despejamiento disminuye, ¿sí? Mientras que cuando K es superior, va a generar una menor protuberancia y por lo tanto el despejamiento aumenta, ¿sí? Entonces eso ya lo vamos a analizar. Solamente cuando tenemos una troposfera conductiva, ahí vamos a analizar un comportamiento particular o específico, ¿sí? Listo. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos algún comportamiento correspondiente, ¿no? Donde en estas consideraciones, igual, ¿no? Nosotros partimos siempre de la refractividad superficial, ¿sí? Y a partir de ahí, a medida que nosotros nos vamos elevando en altura, el valor correspondiente de la refractividad va cambiando, ¿no? A medida que nosotros incrementamos en altura. Entonces, ¿cómo cambia? Es decir, si la refractividad aumenta o la refractividad disminuye, va a depender justamente de cada uno de los diferentes tipos de conductividad que nosotros vayamos a tener, ¿sí? Entonces, de igual forma, ¿no? Aquí nosotros podemos asumir una refractividad conductiva en el caso de que nosotros vayamos a generar un valor de K inferior a 0. Entonces, en este caso, más bien la refractividad, cada vez que nosotros aumentamos en altura, la refractividad aumenta, ¿sí? Pero en los otros casos, nosotros vamos a tener un comportamiento lineal reducido, ¿no? Es decir, cada vez que la altura aumenta, la refractividad en estas condiciones va a disminuir, en cambio, ¿no? Entonces, eso es en esencia lo que nosotros tendríamos en cada una de estas consideraciones, ¿sí? Ahora, recordemos, ¿no? Que justamente íbamos a tener esto, ¿no? Un comportamiento lineal, ¿sí? Siempre y cuando nosotros asumamos una altura máxima de 1 o 2 kilómetros por encima de la superficie, ¿sí? Por encima de la superficie. A partir de ahí, ya este comportamiento lineal no existe, ¿no? Es decir, ya se pierde este comportamiento lineal. Recordemos que la ecuación fundamental que nosotros inicialmente teníamos era una ecuación exponencial. Pero si es que la altura era relativamente pequeña, ¿no? 1 o 2 kilómetros como máximo, entonces ese comportamiento exponencial se podía aproximar a un comportamiento lineal. Pero si ya la altura, en algunos casos, puede darse el caso, no será muy probable, y en la mayoría de radioenlaces prácticos no se da esta situación donde la altura entre la superficie y el trayecto del rayo supera los 2 kilómetros, ¿sí? No es muy dado, no es muy práctico, no es muy probable, pero se tendría que, por cualquier situación, tener en consideración, ¿no? Entonces, si es que se da esta situación, se tiene que hacer una compensación o una corrección, ¿sí? Donde, por ejemplo, aquí nosotros tendríamos la altura del terreno, perdón, o la altura del transmisor respecto al terreno, ¿sí? Y de esta altura real
tanto que nos representa el HT y el HR, si esta altura supera, como les había mencionado, los 2 kilómetros, se tiene que hacer esta corrección de HT, delta HT, donde se va a generar un HT' y también acá un HR'. Y esa nueva altura es por la cual se va a discurrir el trayecto correspondiente, ¿no? Entonces aquí será esta reducción respectiva y con esa reducción se tendría que verificar justamente esto, ¿no? El despejamiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo se aplica en esencia esta corrección? Se utiliza igualmente la lectura de algunas gráficas, ¿no? En función de los valores de NS que se vaya a obtener en un punto determinado, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos para valores de 250, 301, 350, hasta 400 unidades para el índice, para el coíndice de refractividad superficial, ¿sí? Y esto está dado en función de la altura. Por eso es que para alturas inferiores a 1 o 2 kilómetros, si de pronto, por ejemplo, estamos en 1.6 kilómetros, ¿sí? Para cada uno de estos valores, de pronto, esto de acá me representa este delta H, ¿no? Que es justamente lo que nosotros tendríamos que reducir a la altura real. Entonces, para un caso, por ejemplo, va a ser inferior a 2 metros para una NS de 250 metros y en el peor de los casos sería más o menos unos 12, unos 13 metros, ¿sí? Para un NS de 400 unidades, ¿sí? Pero ya cuando nosotros incluimos una altura de 3, de 4 kilómetros, entonces ahí sí nosotros vamos a tener alturas más significativas, ¿no? 20, 40, 60, 80 metros y todas estas alturas son las que nosotros deberíamos reducir en esta gráfica que nosotros observamos aquí, ¿no? Es decir, esos serían los valores correspondientes de delta HT que tendríamos que reducir a nuestra línea de vista entre transmisor y receptor para establecer justamente este análisis de despejamiento, ¿sí? Si el caso lo ameritase, ¿no? Como ya les digo, si es que de pronto las alturas superan alturas de 1 o de 2 kilómetros entre la superficie y el trayecto, ¿sí? En esas condiciones. Pero si obviamente nosotros estamos en valores más prácticos, como por ejemplo 400, 600, 800 metros, y eso más estamos hablando en estas alturas, porque por lo general las alturas que tendremos entre la superficie y la antena, que es básicamente de donde saldrá la señal correspondiente, serán alturas incluso mucho más pequeñas, ¿sí? Pero hay que tenerlo siempre en consideración estas posibilidades, ¿sí? ¿Estamos? Ok, eso con respecto a esta corrección que nosotros podríamos analizar, ¿sí? No sé si de pronto antes de continuar hay alguna pregunta, alguna duda tal vez. ¿No? ¿Ninguna? Listo. Escuche, sí. En la gráfica anterior, podría volver. Una más antes de esa, digamos, esos delta N, en un lado estaba menos 30, el otro menos 157. ¿Eso cuál representaban? Disculpe, dije. ¿Cuáles me dices? ¿Los delta HT dices? No, delta N, de la gráfica que está en la izquierda. ¿Ya? ¿Qué pasa con esos delta N? Esos valores, ¿podría repetir cuáles son más o menos? ¿O por qué se consideraban esos valores? Ya, estos valores podríamos considerar que son valores valores límites entre un tipo de troposfera y otro. Porque recuerda, ¿qué es lo que pasaría en esos valores cuando nosotros los reemplazamos en esta expresión? ¿No es cierto? Por ejemplo, cuando delta N es igual a menos 39, el valor de K que nos va a generar es el de 4/3 y este es el que va a provocar una troposfera estándar. ¿No es cierto? Ese es el valor correspondiente que se considera en condiciones normales. Mientras que un delta N igual a menos 157, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros obtendríamos aquí en este límite, ¿no? Eso lo que nos representaría es un valor de K igual a infinito, ¿no es cierto? Un valor de K igual a infinito y por lo tanto una curvatura, o más bien dicho, un radio de la Tierra infinito. Un radio de la Tierra infinito, ¿qué me representa? Esto. Una cosa plana, ¿no? Es decir, ahí, en este caso, yo podría asumir que la curvatura de la Tierra es nula, ¿no es cierto? Y en este caso,
que las antenas, recordemos que ahí nosotros establecemos un enlace recto, ¿no? Y la curvatura está en la curvatura de la Tierra. Pero si la curvatura de la Tierra es nula, básicamente a causa de un radio infinito, entonces eso es lo que nosotros tendríamos, ¿no? Entonces, en otras palabras, ¿esto qué significa? ¿Cómo nosotros interpretamos un valor de delta n igual a menos 157 o un valor de k igual a infinito? Esto es el trayecto equivalente, ¿no es cierto? Pero el trayecto real implica que estas dos líneas, ¿no es cierto?, son paralelas. Entonces, si nosotros realizamos eso, ¿no es cierto?, en un trayecto real, porque el de arriba, como les decía, es el equivalente, donde aquí yo voy a tener la curvatura de la Tierra, ¿no? Aquí tengo la antena transmisora, la receptora. Eso significa que el radio, ¿no?, el enlace radioeléctrico correspondiente también va a tener el mismo radio de la Tierra y por lo tanto va a tener esta consideración, ¿no? Entonces, esto igual va a seguir siendo paralelo. Eso es lo que implicaría un valor de delta n igual a menos 157 o un valor de k igual a infinito. ¿Sí? ¿Estamos? Eso es en esencia lo que nos representa esta consideración o esta situación. ¿Sí? Esos valores límites que nosotros podríamos considerarlos o que nosotros podríamos asumirlos para diferenciar, por ejemplo, una troposfera súper refractiva ya de una troposfera conductiva, porque es justamente este límite el que nos da esa diferenciación. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, que mucho más claro, muchas gracias. Ya, listo, perfecto. Ok, sigamos. ¿Ya? Entonces, ahí ya básicamente hemos hecho ese análisis, ¿no? Entre cada una de estas. Me parece que aquí justamente vamos a analizar estas exacto, ¿no? Efectos que va a producir valores distintos de K. Por ejemplo, aquí tenemos un valor de K inferior a 1, ¿no? Un valor de K igual a 2/3 y un valor de K superior a 1, un valor de K igual a 4/3. Y es más o menos lo que habíamos comentado anteriormente, ¿no? La una es una troposfera súper refractiva, la otra es una troposfera subrefractiva, pero cada una de estas tiene una incidencia directa en el despejamiento, ¿sí? Mientras más grande sea el valor de K, más grande en este caso será el despejamiento provocado en un punto específico. Mientras más pequeño sea el valor de K, más pequeño será el despejamiento generado en ese mismo punto específico, ¿no? ¿Por qué? Porque eso provoca una mayor o una menor protuberancia en la superficie terrestre, ¿no? Entonces, esto considerando un terreno liso, ¿sí? Un terreno liso. Pero a su vez, esto también puede asumirse cuando se considera ya una rugosidad de la Tierra, ¿no es cierto? Entonces, aquí en estas consideraciones, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Primero, aquí ya tenemos la presencia de montañas, la presencia de obstáculos. Siempre para que nosotros analicemos el despejamiento, obviamente el despejamiento yo no lo voy a analizar aquí, o acá, o acá. ¿Dónde tendría yo que analizar el despejamiento que yo voy a tener? En la zona o en el punto donde nosotros vamos a tener el obstáculo dominante, así se denomina, ¿no? O el obstáculo más prominente. Entonces, eso se lo realizará justamente aquí, ¿sí? Entonces, es lo mismo, ¿no? Cuando nosotros establecemos un valor de K correspondiente, ¿no es cierto? En inicio, nosotros podríamos haber dicho, ¿sí?, que asumiendo una superficie terrestre, ahí nosotros íbamos a tener, ¿no es cierto?, cada una de estas elevaciones, ¿sí? Pero el momento que esta línea de acá ya deja de ser plana y empieza a ser curva como esta de acá, encima de cada una de estas, igual, no, esto es lo que yo voy a tener, la altura sobre el nivel del mar, la altura sobre el nivel del mar y así sucesivamente, ¿no? Todo esto es la altura sobre el nivel del mar. Y todo esto se va a elevar a causa de la protuberancia de la Tierra, ¿sí? Entonces, igual, ¿no? Aquí yo voy a tener, esta es la altura sobre el nivel del mar, la altura sobre el nivel del mar, la altura sobre el nivel del mar. Ojo, esa es la altura sobre el nivel del mar. Cuidado, vayan a decir, esto de acá es la altura sobre el nivel del mar. No, eso es incorrecto. ¿Cuál es la altura sobre el nivel del mar? Solamente esto de acá, porque se supone que esa línea curva es la línea de referencia sobre el nivel del mar. Y esa es la que se curva a causa justamente de la curvatura de la Tierra, ¿sí? Entonces, en un punto correspondiente aquí, si yo les doy como dato,
¿no es cierto?, un punto, un obstáculo, y digo que ese obstáculo está, eso tienen que saber, ¿no?, está a cierta distancia, porque van a necesitar conocer esa distancia para hacer el cálculo, como analizamos la clase anterior, del despejamiento, ¿no? Entonces necesitan conocer esto, necesitan saber, por ejemplo, cuál es la distancia del obstáculo y cuál es la altura sobre el nivel del mar, es decir, esto de acá, en otras palabras, ¿no? Y que esto estará traducido en esto. Esa será la altura sobre el nivel del mar. Para que ustedes puedan sacar el despejamiento, obviamente van a tener que sacar esto de aquí, que es la flecha, ¿no es cierto? Y esa flecha depende ¿de qué? Del valor de K correspondiente. Entonces, por ejemplo, para un valor de K igual a 4/3, va a ser este valor. Y de ahí eso se le suma la altura sobre el nivel del mar y vamos a tener este nivel de referencia. Y de ahí con eso tendríamos que sacar justamente esta diferencia de alturas y ahí estaríamos obteniendo nuestro despejamiento, ¿sí? Eso, por ejemplo, para un valor de K igual a 4/3. Pero si el valor de K, por ejemplo, disminuye, ¿no es cierto?, el radio de la Tierra va a hacerse más pequeño y por lo tanto la curvatura va a incrementarse. Entonces aquí de pronto nosotros vamos a tener algo como este, por dar un ejemplo, ¿sí? Entonces ahora la flecha ya no va a ser ese circulito azul que tenemos ahí, sino va a ser todo eso, va a ser ahora la flecha, ¿no? Todo esto de aquí. Esa va a ser mi flecha. Entonces eso yo tendría que sacar y ahora esto de acá no va a cambiar, ¿no? Porque esto de aquí, en cambio, va a seguir siendo la misma altura sobre el nivel del mar, es decir, esta de acá. Pero ahora toda esta altura va a venir a estar encima de la flecha y obviamente el valor del obstáculo o la ubicación del obstáculo, de la cima del obstáculo, se va a elevar, ¿no? Entonces eso implica que ahora nuestro despejamiento va a reducirse, ¿sí? Entonces ese es el análisis que se tendría que hacer dependiendo de la existencia y de la ubicación de los obstáculos, ¿sí? Entonces eso obviamente tiene que realizarse. Ese es un análisis, por lo general, el análisis más típico que se suele realizar. O si no, otro análisis también que se puede aplicar es justamente el de, ya conociéndose en cambio la ubicación de los transmisores, de los receptores y del obstáculo y su altura, obviamente, yo quisiera saber y yo quisiera decir, por ejemplo, para un valor de K establecido, ¿cuál deberá ser la altura que debería tener? Por dar un ejemplo, ¿no? Si es que ya se tiene como dato específico la altura del receptor, por ejemplo, y yo quisiera decir, ¿cuál será el valor de la altura del transmisor necesario para que se genere un despejamiento de 10 metros, de 20 metros, de 30 metros respecto al obstáculo? O incluso yo quisiera de pronto decir un despejamiento rasante o un despejamiento tangencial respecto al punto del obstáculo. Entonces, ¿eso a qué se refiere? Que de pronto el obstáculo correspondiente va a estar más o menos por aquí, ¿no? Entonces, y yo quisiera saber cuál es la altura del transmisor necesaria para que justamente se dé esta situación, ¿no? Incluso yo puedo decir, esto está más acá arriba, está por ahí. Entonces, la altura correspondiente del transmisor debería estar hasta por acá, más o menos, para que ahí sí la transmisión se dé más o menos de una forma rasante, es decir, asegurando al menos un despejamiento igual a 0 metros, ¿no es cierto? Ese es un despejamiento rasante o una transmisión rasante con respecto al obstáculo. O más aún, si yo quisiera decir, no quiero una transmisión rasante, yo quisiera un despejamiento de unos 10, 20, 30 metros, entonces, ¿cuánto acá tendría que incrementar? Y ojo, ¿no? Aquí no es que yo debo incrementar aquí 20 metros, o por ejemplo, si yo quiero un despejamiento de 10 metros, ¿sí? Y yo voy a decir, entonces, como antes ya tenía una transmisión rasante y yo quiero ahora tener un despejamiento de 10 metros acá, tendría que incrementar 10 metros acá. Eso no se da, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos una función lineal, ¿no es cierto?, que va a ir cambiando con respecto a la distancia. Entonces ustedes mismos se van a dar cuenta que si es que aumentan aquí 10 metros, no es que acá también se va a aumentar 10 metros. Eso se diera si es que obviamente toda la línea se elevara, toda la línea de una forma paralela, más o menos de esta forma. Pero no se va a realizar de esa forma. ¿Por qué? Porque se va a realizar una elevación únicamente en el transmisor, no en el receptor. Entonces aquí yo puedo tener algo como eso, algo como esto, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que se eleve acá no es lo mismo que se va a elevar acá, o lo que se eleve aquí no es lo mismo que se tiene que elevar acá,
¿Sí? ¿Estamos? Entonces eso tienen que tener en cuenta para hacer los análisis correspondientes más adelante, ¿no? De todas formas, el día de hoy ya les voy a enviar una tarea para que ustedes justamente puedan entender esta consideración o esta situación. ¿Sí? ¿Estamos? Listo. Eso entonces con respecto ya al análisis del despejamiento. ¿Sí? Esto del despejamiento, esta cuestión del despejamiento es una cuestión fundamental y muy importantísima que tiene que ser analizada. ¿Sí? Ahora, en el caso de una troposfera, justamente como les había mencionado, una troposfera conductiva, si nosotros analizamos, ¿no es cierto?, el mismo modelo que habíamos establecido antes, donde yo decía, bueno, aquí está el transmisor, acá está el receptor, estos les voy a unir con una línea recta y el suelo es el que va a tener la curvatura en función de ¿qué? En función de K por R sub 0. La troposfera conductiva se da cuando K es negativo, entonces eso va a provocar una curvatura correspondiente cóncava, ya no convexa como antes, ¿no? Es decir, en vez de que tengamos algo como esto, que era cuando el valor de K era positivo, ahora deberíamos tener algo como esto, ¿sí? Eso es lo que se va a generar cuando K es negativo. Entonces, tratar de analizar esta situación mediante estas características se vuelve más complejo, ¿sí? Entonces, más bien, para tratar de facilitar de una u otra forma esta consideración, se hace más bien lo contrario. Se trabaja, como tenemos acá, con una superficie terrestre plana y la curvatura correspondiente de la Tierra se le mapea o se le inserta en la curvatura también del rayo. Entonces, aquí en esta curvatura del rayo va a estar implícita, ¿qué cosa? El radio del trayecto y el radio de la Tierra R sub 0, ¿sí? R sub 0. Entonces, justamente si nosotros analizamos estas consideraciones y la relacionamos con el caso anterior que habíamos establecido, justamente lo que vamos a tener es ahora esta expresión, donde K' por R, básicamente es el radio ficticio ahora del trayecto, ¿sí? K' por R va a ser el radio ficticio del trayecto. 1 sobre infinito, obviamente lo que nos va a representar es la curvatura plana que nosotros vamos a tener, o una curvatura nula. 1 sobre infinito básicamente nos va a dar 0, ¿sí? Versus, esto es igual básicamente a la relación entre las curvaturas que nosotros vamos a tener entre el radio, el radio real del trayecto, ¿no? O la curvatura real del trayecto, menos la curvatura de la Tierra, ¿sí? Entonces, eso obviamente podríamos hacer si aplicamos las mismas consideraciones o el mismo análisis que desarrollamos la clase anterior, ¿no? Como ya lo desarrollamos, lo vamos a poner ahí directamente, ¿sí? Entonces, en este caso, aparece un nuevo término que se denomina el valor de M, ¿sí? Este valor de M se conoce como, en cambio, el módulo de refracción. Así como había el coíndice de refractividad, que era N mayúscula, en este caso vamos a tener el módulo de refracción conductiva, porque se aplica principalmente en este tipo de troposferas conductivas, ¿ya? Entonces, así como en el caso anterior teníamos o nos interesaba la gradiente de refractividad, en este caso también nos interesa la gradiente del módulo de refracción, es decir, en este caso, delta M, ¿sí? Entonces, la relación que nosotros tendríamos en esta consideración, si nosotros aplicamos esto, ¿no? Porque esto a la final de cuentas es una curvatura, ¿no? 1 sobre el radio es la curvatura y nosotros podríamos asumir que esto es una curvatura prima, ¿no? Que sería o nos representaría la curvatura del radio ficticio del trayecto, ¿sí? Y esto, relacionándolo a su vez como en el caso anterior, sería igual a menos delta M, que sería la gradiente del módulo de refracción, multiplicado por 10 a la menos 6, ¿sí? Es el mismo, exactamente el mismo análisis, pero ahora considerando este trayecto ficticio, ¿sí? De igual forma, ¿no? Este valor de M, que es el módulo de refracción, también puede estar relacionado con su valor real, ¿no? Porque este módulo de refracción es un coíndice a la final de cuentas, ¿no? Y si nosotros quisiéramos el índice real, simplemente tendríamos que aplicar esta relación, ¿no? A partir del índice real, sacar este coíndice, ¿no? Es de la misma forma que nosotros habíamos analizado anteriormente, pero en ese caso era el coíndice de refractividad y ahora estamos analizando el módulo de refracción, ¿ya? Esto
estos dos parámetros, ¿sí?, pueden ser relacionados mediante esta expresión correspondiente, ¿no? Si nosotros utilizamos esta ecuación de acá, ¿sí?, justamente nosotros podríamos desarrollarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 1 sobre K'R me dice que es igual a menos delta M por 10 a la menos 6, ¿sí? Menos 1 sobre infinito, eso es 0, entonces no le vamos a poner, ¿sí? El 1 sobre R, ¿sí?, que es la curvatura del radio del trayecto correspondiente, eso es igual a menos delta n, si nosotros recordamos, ¿no?, eso ya lo habíamos desarrollado la clase anterior, por 10 a la menos 6, ¿sí? Y menos 1 sobre R sub 0, ¿sí? Le vamos a poner aquí menos 1 sobre R sub 0, ¿ok? Entonces, si nosotros establecemos aquí, por ejemplo, bueno, aquí todos son negativos, si quitamos o le multiplicamos todos por menos 1, nos va a dar más, ¿sí? Y si a todos, a los dos términos le multiplicamos por 10 a la 6, esto se va a eliminar, esto se va a eliminar, y aquí en cambio me va a quedar por 10 a la 6, ¿sí? Es ahí que sale básicamente esta expresión, donde delta n puede relacionarse con delta n mediante esta ecuación matemática. Y esto también ya lo habíamos desarrollado anteriormente, ¿no? 10 a la 6 dividido para 3.670, me parece que es el radio de la Tierra, ¿no es cierto?, el que nosotros ya habíamos establecido, es 3.670 kilómetros, entonces, perdón, 6.370 kilómetros. Si dividimos esta expresión nos da aproximadamente igual a 157, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación directa que relaciona cada uno de estos coíndices, ¿sí? Cada uno de estos coíndices. Y si a partir de esta ecuación, ¿no es cierto?, nosotros igual relacionamos con esta de aquí, ¿sí?, podríamos obtener básicamente este valor correspondiente de corrección del trayecto, ¿sí?, del radio del trayecto. Y en esencia, justamente esto es lo que nosotros deberíamos o lo que nosotros tendríamos, ¿no? Es decir, si nosotros reemplazamos este valor de delta n, perdón, el delta m, que sería igual a delta n más 157, y lo reemplazamos acá, en esencia lo que nosotros tendríamos, ustedes pueden ir haciéndole el paso a paso, pero en general lo que nosotros tendríamos sería esta expresión, ¿sí? Si nosotros ya reemplazamos toda esta ecuación, ¿sí? Y de igual forma, si nosotros observamos, ¿no?, aquí tenemos que delta n más 157, que es justamente lo que tenemos en el denominador, es delta m, vamos a tener también a su vez esta otra expresión, ¿sí? Es decir, el valor de K' es igual a delta n sobre delta m, ¿sí? Entonces ahí se puede establecer justamente estas condiciones para poder realizar también, todo esto es lo mismo, ¿no? En estas condiciones, estos valores correspondientes de despejamiento, porque eso es a la final de cuentas lo que nos interesa, ¿sí? Es el despejamiento, ¿ok? Entonces, bueno, aquí nos está poniendo que eso es el despejamiento. No sería del todo cierto, ¿no? Todo esto nos representaría nuestro despejamiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que determinar? Bueno, primeramente toda esta altura, ¿sí? Y después la flecha únicamente para esta curvatura del trayecto, pero esta flecha para un rayo K' por R, ¿sí? Ese sería el radio, ¿sí? Entonces, en función de eso ya se puede establecer justamente el análisis correspondiente. De ahí el análisis es el mismo que ya nosotros hemos desarrollado anteriormente, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos observar en esta gráfica más o menos cuál es el efecto que se da en una troposfera conductiva, ¿sí?, cuando nosotros tenemos esas características físicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros observamos que el valor de de m, que en este caso es el módulo de refracción, va variando, ¿sí?, de una subcapa a otra. En este caso, justamente podemos observar que a medida que aumenta la altura, el valor de m va reduciéndose. Pero llega un punto, ¿no es cierto?, en este caso, donde puede haber una estratificación, ¿no?, de la troposfera, y en este caso hay un cambio. En vez de que a medida que la altura aumenta, vaya o continúe disminuyendo el valor correspondiente del módulo de refracción, más bien en este caso va a ir
va a ir aumentando nuevamente a medida que la altura aumenta. Entonces, esto provoca justamente este efecto conductivo, ¿no? Donde básicamente las paredes estarán entre 0 metros de altura y los 200 metros. Entonces, es ahí donde se puede llegar a encapsular la señal entre 0 y 200 metros. Y ahí es donde va a ir rebotando, rebotando, y la señal se va a ir propagando por diferentes distancias, ¿sí? Entonces, justamente aquí es lo que nosotros tenemos, ¿no? Esta, por ejemplo, es el comportamiento que nosotros tendríamos si es que una antena se ubica a una altura de 50 metros sobre el nivel de la superficie, por ejemplo, y cada una de estas líneas o cada uno de estos rayos me representa un ángulo distinto de emisión de la señal, ¿no? Entonces, si es que el ángulo no es tan elevado, justamente vemos qué es lo que ocurre, ¿no? La señal, en otras palabras, se curva inmediatamente, ¿no? Se va curvándose, y eso provoca que la señal se dirija directamente hacia el suelo. Eso es lo que se da cuando la troposfera es directamente conductiva. Y obviamente cuando llega al suelo, la señal nuevamente va a reflejarse y así sucesivamente, pero con este alto nivel de curvatura a causa de su conductividad, ¿no? Y ahí se van a dar justamente cada uno de estos efectos, ¿no? Cada uno de estos son reflexiones en el suelo y continuación de transmisión, ¿sí? Eso será justamente por una troposfera conductiva. Entonces ustedes pueden decir, perfecto, aquí está el transmisor y de pronto el receptor está acá. Entonces la señal no es que viene directa hacia el receptor, sino que se va curvando, y ahí puede llegar, ¿no? Entonces obviamente la señal va a llegar con varias componentes multitrayecto por todas las reflexiones que se va a dar, y también con un alto valor de desvanecimiento a causa primero del mismo efecto de multitrayecto, de multireflexión, y a causa también de las absorciones que se van a dar en cada una de las reflexiones, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a tener en estas consideraciones. Ahora, también a causa de estas variaciones, si es que el ángulo correspondiente de salida de la señal, ¿no es cierto?, es demasiado alto, por ejemplo, ya en estas de acá, la señal no es que se curva directamente hacia abajo, sino que puede superar este comportamiento, y ahí se va a ir en cambio la señal hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y todas esas componentes no van a llegar hacia el receptor, ¿sí? Incluso en estas que se llega con una forma tangencial prácticamente a esta estratificación, la señal en vez de bajar directamente puede llegar otra vez a subir y se va a perder toda esa potencia o toda esa información, ¿sí? Entonces, todo esto se genera justamente a causa de cada uno de estos efectos conductivos, ¿sí? ¿Estamos? Eso es, en esencia, lo que ocurre en estas características troposféricas, ¿ya? Listo. Eso con respecto a esta consideración. Aquí, antes de finalizar, más o menos tenemos algunas de las gráficas, justo lo que les decía, ¿no? Para cada uno de los diferentes valores de K, las representaciones más o menos que nos representan los diferentes tipos de troposfera, ¿sí? Pero principalmente nos fijamos en los valores de K. En la ruta real que esta representa, ¿no es cierto?, con una curvatura terrestre con un radio igual a 6.370 kilómetros, todos estos radios se supone tendrán todas estas curvaturas terrestres tendrán ese radio, y son los trayectos de los radios los que van cambiando para cada uno de los casos, como nosotros podemos observar aquí, ¿sí? Por ejemplo, esto de acá es lo que nos representaría justamente un valor de K igual a infinito, ¿sí? Es un comportamiento paralelo entre la propagación y el radio o la curvatura terrestre, ¿sí? Eso es lo que nosotros tendríamos en esas consideraciones, ¿no? Y obviamente aquí también vamos a tener la ruta equivalente, ¿no? Que es la que se genera básicamente a causa de las correcciones correspondientes, ¿no? Entonces, estas nos representarían estas. Por ejemplo, igual, ¿no? Aquí, si es que analizamos este valor de K infinito, tendríamos esta consideración, ¿no? Esta consideración de que ambas líneas son paralelas una con respecto a la otra, ¿sí? Listo. Y finalmente, ya habíamos mencionado, esto solamente para complementar,
es que lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Que el valor de n y más aún el valor de delta n puede ir cambiando, puede ir variando a lo largo de todo nuestro trayecto, ¿no? Entonces, estas variaciones tienen unas variaciones aleatorias, porque en realidad toda la composición de la atmósfera o de la troposfera no es constante, no es la misma, no es homogénea a lo largo de todo nuestro trayecto, ¿no? Entonces, esto provoca estas variaciones aleatorias. Entonces, por lo general, si nosotros analizamos el comportamiento de la troposfera desde el transmisor a 5 kilómetros, o desde el transmisor a 10 kilómetros, o desde el transmisor a 20 kilómetros, estas variaciones van a cambiar en cuestiones temporales y en cuestiones espaciales. Es decir, lo que les decía, ¿no? A 5, a 10, a 15, 20 kilómetros, esos son variaciones espaciales, porque en cada espacio, en cada lugar, vamos a tener diferentes valores. O a su vez, si es que yo mido, siempre estoy midiendo a 10 kilómetros del transmisor, pero lo mido ahorita, lo mido en 1 hora, en 2 horas, en 1 día, en 2 días, en 1 mes, etcétera, a lo largo de todo un año, esos valores también de la refractividad pueden ir cambiando, y cambian de forma aleatoria. Entonces, se puede ir determinando un valor medio, ¿no es cierto?, del valor correspondiente de la gradiente de refractividad y una desviación típica, asumiendo, y en cada uno de estos casos sí se puede asumir que hay un comportamiento normal, es decir, tiene una distribución gaussiana. ¿Ya? Entonces, en estas consideraciones se puede asumir que la desviación típica del coíndice de refractividad efectivo, porque muchas veces no se habla de un coíndice de refractividad absoluto, un valor de refractividad específico, sino se habla del coíndice de refractividad efectivo, ¿sí? Entonces, eso se da en función de esta expresión correspondiente, ¿no? Donde en estas condiciones, este valor de acá es la desviación típica real, ¿no es cierto?, de cada uno de los valores, y en función de la distancia donde se está analizando respecto a una distancia de referencia de sub-cero, que para este caso es igual a 13.5 kilómetros, ¿sí? Entonces, lo que se intenta garantizar, porque ya se comienza a analizar distribuciones estadísticas y eso, entonces se intenta analizar justamente las probabilidades de que de pronto se vaya a rebasar o no se vaya a rebasar un valor correspondiente de K que vaya a provocar un despejamiento correspondiente en esa probabilidad de tiempo, ¿no? Entonces, en otras palabras, lo que se desea garantizar es que exista un despejamiento correspondiente para un valor establecido en un 99.9%, por ejemplo, ¿no? En estas condiciones, eso implica que el valor de K, ¿no es cierto?, no debería reducirse de un valor K mínimo, ¿no es cierto? Porque si el valor de K se reduce más, la protuberancia va a aumentar más, ¿no es cierto? Y por lo tanto ya no va a haber ese despejamiento. Entonces, si es que nosotros queremos garantizar una visibilidad en el 99.9%, entonces nosotros deberíamos garantizar que el valor de K no esté por debajo de un valor K mínimo, en cambio en la probabilidad complementaria, ¿no? Que sería en este caso el 0.1%. ¿Sí? Entonces, estos valores se pueden determinar en función de esta expresión matemática, ¿sí? Esto se puede determinar en función de esta expresión matemática. Si es que no se tienen estos parámetros correspondientes, que por lo general se suelen brindar para cada una de las zonas horarias o para cada una de las temporadas o de las estaciones climatológicas, ¿sí? Si no se tienen o no se cuenta con esa información, se puede utilizar esta gráfica, donde dependiendo del trayecto correspondiente, se puede utilizar este valor correspondiente del K efectivo para que sea utilizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo analizo un valor de un valor de 70 kilómetros, qué sé yo, el valor de K que tendría que ser utilizado para garantizar esta probabilidad de despejamiento del 99.9% debería ser alrededor de 0,87, más o menos, ¿no? Entonces, de esa forma y ese valor de K es el que se tendría que hacer el análisis posteriormente para despejamientos, para análisis, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, esas son las condiciones o esos son los análisis que se tendrían que considerar en estas condiciones de la variación o la geometría correspondiente del trayecto. ¿Sí? ¿Estamos? Listo. No sé si de pronto hasta aquí hay alguna duda, hay alguna pregunta tal vez, antes de pasar al siguiente tema. Inge, esa
repetir ese concepto? ¿Cuál es la diferencia entre el delta N, bueno, eso ya me dijo antes, y el delta NE, que está ahí abajo en la última fórmula? Sí, el delta NE es un delta N efectivo, ¿no? Que es el que en realidad tendría que ser utilizado. Se hace una corrección en función de pronto de estos valores correspondientes que se obtienen de un delta NE, ¿no es cierto? Obviamente estas desviaciones típicas del delta N correspondiente se pueden obtener de forma experimental, ¿no? Es decir, se va analizando, ¿no? En un mismo punto durante un periodo largo de tiempo y se va determinando, ¿no? Entonces, el valor de delta N de pronto va cambiando, ¿no? Es menos 35, menos 38, menos 36, menos 35, menos 34, y así sucesivamente se va teniendo una serie de datos, ¿sí? Esos datos después se concentran y se puede sacar una media o una mediana. Bueno, en este caso sería una media, si es que asumimos una desviación o una distribución gaussiana, y la desviación típica, que sería esta de acá, ¿sí? Pero esa desviación típica no es la que se utiliza para hacer los análisis. Tiene que utilizarse un valor efectivo, el cual básicamente se genera en función de esta ecuación para garantizar una mejor protección frente a cada una de estas variaciones, ¿no? Entonces, por eso se utiliza básicamente este coeficiente o este valor de desviación efectiva, ¿sí? Entonces, ahí nos da, o justamente no me acuerdo qué recomendación es, me parece que sí nos establece aquí. La recomendación 530 nos indica justamente cada una de estas expresiones y cada uno de estos pasos a seguir. Entonces es con esta desviación efectiva que se tiene que utilizar o se tiene que aplicar para encontrar este valor correspondiente de K que rebasa o que no rebasa, más bien dicho, por debajo un valor de K mínimo en el porcentaje del 0.1%, ¿sí? Entonces, por eso es que se utiliza eso, ¿no? Para tener un poco más de protección que si se analizara solamente esta desviación típica obtenida experimentalmente, ¿sí? ¿Estamos? Se le da un mayor grado de protección. ¿Sí está claro? Sí, gracias. Ya, correcto, listo. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Inge, disculpe, la gráfica que usted nos muestra, ¿eso va a depender de las condiciones, en este caso de algún ejercicio o las condiciones de análisis de donde se vaya a querer esta gráfica? O, por ejemplo, siempre vamos a utilizar esta gráfica. Ya, bueno, aquí nos indica, ¿no? Esto es una gráfica específica, justo lo que nos dice, ¿no? Es el valor de K efectivo excedido aproximadamente durante el 99.9%. Por lo general, ese es el porcentaje que se va a utilizar. También es considerado en el mes más desfavorable. Por eso yo les decía, ¿no? La mayoría o todos los factores que inciden dentro del análisis del balance del enlace para el cálculo de las pérdidas básicas o del campo eléctrico recibido, etcétera, siempre se lo hará en condiciones del mes más desfavorable, ¿sí? Entonces, eso, hasta aquí estamos hablando en términos generales. Pero aquí también lo que me dice es considerado para un clima templado continental, ¿sí? Porque sí es cierto, cada una de estas gráficas están dadas para cada una de las zonas, como les había mencionado, ¿no? Para cada una de las zonas horarias y posiblemente para cada una de las estaciones anuales, ¿no? Entonces, posiblemente exista otra gráfica para un clima tropical cálido, para un clima cálido desértico, para un clima glacial, para un clima ecuatorial. Es posible que existan gráficas. Entonces, sí les recomiendo que analicen la recomendación, justamente la 530, que nos explica o que nos indica el texto, ¿no? Porque puede que cambien estas notaciones o estas gráficas para cada una de estas consideraciones. ¿Sí? Sí, Inge, muchas gracias. Ya, correcto. Listo. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? Ok. Vamos a continuar entonces ahora sí con el siguiente tema que nos interesa, ¿no? Ya vamos ahora sí, ya teniendo estas consideraciones o estos análisis de la curvatura ficticia de la Tierra o de la curvatura de los trayectos, etcétera, ya podemos analizar justamente ahora sí la previsión del campo eléctrico esperado en un radioenlace, pero ya considerando la curvatura de la Tierra.
Esto es lo que se denomina el modelo de tierra curva, ¿sí? En otras palabras, se van a utilizar prácticamente las mismas ecuaciones de campo que habíamos analizado anteriormente, pero ahora considerando justamente que la superficie de la Tierra, sobre todo en la cual se va a dar la reflexión, ya no es plana, ¿sí? Porque antes lo que teníamos era algo como esto, ¿no? Teníamos nuestra superficie plana, el transmisor, el receptor, el rayo directo y el rayo reflejado, ¿no? Entonces ahí en esencia lo que nosotros considerábamos era la incidencia de la onda directa, la incidencia de la onda reflejada y la incidencia de la onda de superficie, ¿sí? Considerábamos todo esto y teníamos aquí como datos las alturas del transmisor, las alturas del receptor, ¿no es cierto? Altura del transmisor, altura del receptor, de pronto la distancia, ¿no es cierto? Y el ángulo de incidencia, ¿sí? Donde, bueno, el ángulo de incidencia se podía obtener en función de cada uno de estos elementos o de cada uno de estos parámetros, ¿sí? Ahora, básicamente, cuando nosotros analizamos el modelo de tierra curva, ¿sí? Ya vamos a tener que, igual, acá tenemos el transmisor, acá el receptor, pero ahora la superficie que conecta el uno con el otro es curva. Y de igual forma, ¿no? Aquí vamos a considerar que existe la onda directa, también la onda reflejada. Vamos a ver que en este modelo de la onda de la tierra curva, por lo general ya trabajamos con frecuencias más altas, entonces por lo general ya no existe onda de superficie. Entonces lo que nos interesa es principalmente la contribución entre la onda directa y la onda reflejada. Pero ahora, por ejemplo, ya las superficies que une el transmisor con el receptor ya no es plana, como en el caso de acá arriba, y podíamos establecer esto, ¿no? Un triángulo rectángulo, si es que esto le sacábamos la imagen, sacábamos otro triángulo rectángulo y ahí sacábamos todos los datos correspondientes. Aquí ya se nos complica un poco porque la superficie es curva, ¿no? Entonces ya vamos a ver que en esencia este modelo de tierra curva, sobre todo en este caso, primero analiza, ¿no es cierto?, la curvatura de la Tierra. Pero dentro de este análisis para obtener el valor de campo eléctrico esperado, existen dos posibles variantes, ¿sí? Una que es el modelo de reflexión, que es justamente este análisis que nosotros vamos a tener entre la onda directa y la onda reflejada, y otro es el modelo de tierra esférica, que se da cuando ya el transmisor y el receptor están lo suficientemente alejados como para asumir que de pronto exista una línea de vista directa y de pronto es la curvatura de la Tierra la que está provocando este despejamiento insuficiente, ¿no? Entonces, aquí se utiliza este modelo de tierra esférica y en el otro caso un modelo de reflexión. Ya vamos a analizar en qué caso se utiliza uno y en qué caso se utiliza el otro, ¿no? Pero aquí principalmente el modelo de tierra curva me implica esto, ¿no? La curvatura de la Tierra, ¿sí? Entonces, en el modelo de reflexión, ¿sí? Principalmente lo que se espera es justamente simplificar este modelo correspondiente de curvatura de la Tierra, ¿sí? Y considerar que básicamente se va a igualar este modelo de tierra curva a un modelo de tierra plana. ¿Cómo? Estableciendo una línea tangencial, perdón, no, eso no es tangencial, estableciendo una línea tangencial en el punto de reflexión, algo como esto, ¿sí? Entonces, ahí como tenemos una línea tangencial y es una línea plana, ¿no es cierto? Es una línea recta, eso implicaría una corrección de nuestro modelo y ahora, si es que nosotros alargamos esta línea, ¿no es cierto?, para un lado y para el otro, estaríamos diciendo que esta línea de acá nos representa supuestamente nuestra tierra plana y ahora esto de aquí sería nuestra nueva altura del transmisor y esto de acá sería la nueva altura del receptor. Y a partir de ahí se aplica el mismo procedimiento que nosotros realizamos en el modelo de tierra plana, simplemente haciendo esta corrección de alturas. Y con eso nuevamente ya se puede sacar este ángulo de incidencia phi y todos los datos correspondientes, ¿no? La desviación de fase, el coeficiente de reflexión, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos? En eso consiste básicamente este modelo de reflexión. ¿Estamos? Ya más adelante vamos a ver en qué consiste el otro modelo de tierra esférica. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, ya vamos a ir analizando paso a paso este primer modelo de reflexión para el modelo de tierra curva. Primero, como ya les había mencionado, no siempre vamos a poder utilizar este modelo de onda reflejada o este modelo de reflexión.
tenemos que establecer ciertas limitantes, ¿sí? Y estas limitantes dependen de este parámetro que se denomina la distancia de visibilidad, ¿sí? La distancia de visibilidad es la distancia, ya sea desde el transmisor o del receptor, que se tendría hacia un punto tangencial en la superficie curva de la Tierra, ¿no? Entonces, para darles un ejemplo, si es que yo tengo aquí un transmisor, ¿no es cierto? Y esta es la curvatura de la Tierra, yo puedo observar hacia esa dirección, y si observo en esa dirección, habrá únicamente un solo punto que será tangencial en esa dirección, ¿no? Entonces yo puedo analizar más o menos que voy a tener, no es tangencial, algo similar a esto, ¿sí? Esa es una línea tangencial. Entonces este punto tangencial, obviamente ese es el concepto de una línea tangente, es un lugar donde se tiene únicamente el cruce de un solo punto de una circunferencia, ¿sí? Esa es la línea tangente, ¿no? Entonces, esta distancia que separa, ¿no es cierto?, el transmisor de ese punto es lo que se conoce como distancia de visibilidad. Y ya vamos a analizar cómo se determina, ¿sí? Estamos. Obviamente, una distancia de visibilidad es única. No puede ser ni en un punto acá, ni en otro punto acá, ni por acá, porque en cualquiera de estos puntos voy a provocar, ¿no es cierto?, el cruce de dos puntos en la superficie terrestre, ¿no? Entonces ya no es una tangente. Entonces la distancia de visibilidad obviamente va a ser única, ¿ya? ¿Cómo se obtiene esa? Y lo mismo puede ser obtenida desde el receptor, ¿no es cierto? Si es que el receptor está acá, igualmente yo puedo tener otra línea o otra distancia de visibilidad. Entonces, por ejemplo, la distancia de visibilidad que nosotros tendríamos aquí podría ser fácilmente calculable si nosotros sacamos aquí un triángulo rectángulo, ¿sí? Desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? Y ahí nosotros vamos a tener, ¿no? Esto de aquí se supone que será mi K por R sub 0, porque, ojo, ¿no? Todos estos modelos de tierra curva se analizan justamente con el radio ficticio de la Tierra, ¿sí? Ojo con eso, ¿no? Con el radio ficticio de la Tierra. Entonces, ¿por qué? Porque en todos estos modelos vamos a asumir que el trayecto entre el transmisor y el receptor de la onda radioeléctrica va a ser plano y la curvatura de ese trayecto va a estar inmersa dentro de la curvatura misma de la Tierra, ¿sí? Lo que analizamos justamente en las últimas clases. Entonces, se supone que este va a ser también el radio K por R sub 0, ¿sí? Este K por R sub 0 igual va a ser desde aquí hasta acá, ¿sí? Si suponemos este punto 0, el centro de la Tierra, ¿ya? Ok, entonces aquí tendríamos que esto de acá, este valor o esta altura me va a representar un cateto, ¿no es cierto? Esto de acá nos puede representar otro cateto, el DHT, que sería la distancia de horizonte desde el transmisor, y todo esto de aquí me va a representar la hipotenusa, ¿sí? Esta hipotenusa en este caso sería K por R sub 0 más este HT, ¿sí? Que sería la altura de la antena transmisora. Entonces, si aplicamos Pitágoras, justamente lo que nosotros tendríamos desde esta ecuación, K por R sub 0 más HT elevado al cuadrado, que sería la hipotenusa, es igual a DHT, que sería este cateto, más K por R sub 0 al cuadrado, que sería este otro cateto, ¿sí? Si de aquí nosotros despejamos el DHT, en esencia tendríamos, ¿no? Acá a la izquierda tendríamos KR sub 0 al cuadrado, y acá con este KR sub 0 al cuadrado se eliminaría, y tendríamos 2K por R sub 0 HT y más HT al cuadrado. Pero como obviamente el valor del radio de la Tierra, que son 6.370 kilómetros, es mucho más alto que la posible altura que va a tener la torre transmisora, ¿sí? O la ubicación del transmisor, que podrá ser en algún caso, por ejemplo, dependiendo si estamos aquí en Riobamba, estamos hablando de unos 2.800 metros sobre el nivel del mar, y aparte de eso, pónganle unos 50 metros de la torre, sería 2.850 metros. Eso es mucho más pequeño que los 6.370 kilómetros de radio de la Tierra, ¿no? Entonces, ahí podríamos asumir que el HT va a ser insignificante con respecto al 2K por R sub 0 por HT, ¿no? Entonces, por eso es que ese se lo ignora y nos queda simplemente una ecuación similar a esta, ¿sí? Ese sería, en este caso, la distancia de horizonte desde el transmisor, ¿sí? Y la distancia de horizonte desde el receptor sería lo análogo, ¿no? Es decir, en este caso sería la raíz de 2 por K por R sub 0 por HR, ¿sí? Y ahí tendríamos estas distancias de horizonte desde cada uno de estos, ¿sí? Ojo, ¿no? Estas expresiones están dadas en unidades
en unidades normales, ¿no? Es decir, las alturas, las distancias, todo en metros. Si nosotros, por lo general, nos interesa trabajar las distancias en kilómetros y las alturas en metros, podríamos ya hacer el cambio, e incluso reemplazando el valor de R sub 0 de los 6.370 kilómetros, ¿sí? En esencia, lo que nosotros tendríamos sería esta ecuación, donde las distancias nuevamente nos van a dar en kilómetros y las alturas en metros, ¿sí? Entonces, esas serían unas de las ecuaciones que podríamos nosotros obtener. Y finalmente, la distancia de visibilidad, ¿sí? La distancia de visibilidad será igual a la sumatoria de la distancia de horizonte entre el transmisor y entre el receptor, ¿sí? Nuevamente, como les decía, el modelo de reflexión, ¿sí? Se puede utilizar cuando la distancia de separación entre el transmisor y receptor más o menos oscila dentro de un rango de valores similares de la distancia de visibilidad o inferior, ¿sí? De la distancia de visibilidad o inferior. ¿Estamos? Entonces, a eso se refiere cada una de estas, ¿no? Estas de acá son las distancias de horizonte desde el transmisor, la otra es la distancia de horizonte desde el receptor, y la distancia total, la que suma la una con la otra, es la distancia de visibilidad del radioenlace, ¿sí? Si es que la distancia correspondiente que separa el transmisor y el receptor, por ejemplo, están por debajo de esta distancia de visibilidad, se puede utilizar este modelo de reflexión, ¿sí? Pero si es que la distancia que separa el transmisor y el receptor están por encima de esta distancia de visibilidad, se tendría que utilizar el modelo de tierra curva, perdón, de tierra esférica. Ahora, ya vamos a ver un poquito más adelante que en sí hay un valor umbral correspondiente, ¿sí? Un valor umbral de distancia, ¿sí? Que lo vamos a analizar y eso nos va a dar justamente un mayor análisis o una mayor ayuda para elegir justamente qué modelo deberíamos seguir, porque aquí solamente estamos hablando que las alturas más o menos tienen que estar en torno a este valor o inferior. Pero cuando decimos más o menos de entorno, o sea, no nos dan un valor específico, no nos dice del valor de la distancia de visibilidad, unos 10, unos 20 kilómetros más o menos, no nos dice, ¿no es cierto? Entonces, ya más adelante vamos a observar o vamos a tener un valor exacto, ¿no? Entonces, si la distancia supera ese valor, utilizamos el modelo de tierra esférica, pero si la distancia no supera ese valor, utilizamos el modelo de reflexión, ¿sí? ¿Estamos? Eso ya lo vamos a analizar más adelante. Por lo pronto, analicemos entonces este modelo de reflexión. ¿Cómo funciona? ¿Sí? Aquí justamente es lo que les había mencionado, ¿no? Tenemos la ubicación de un transmisor, ¿no? Todo esto me va a representar la ubicación del transmisor. Todo esto me va a representar la ubicación del receptor, la distancia que lo separa, ¿sí? La tierra curva de estos correspondientes. Y en estos casos, sí, para que también se tenga en consideración, también se tiene que considerar, vamos a analizar en primera instancia, una tierra lisa, es decir, con ausencia de ondulaciones o de rugosidad o de obstáculos, ¿sí? Entonces, en estas consideraciones podríamos asumir, ¿no?, que, por ejemplo, este nivel de referencia, todo este nivel de referencia se encuentra al nivel del mar, ¿no? Entonces, ahí sí tendríamos que decir, esta es la altura sobre el nivel del mar y así sucesivamente, ¿no? Pero si no es así, ¿no es cierto? Y nosotros asumimos que estamos en una llanura, por ejemplo, entonces este es el nivel del mar y aquí nosotros tenemos algo como esto, ¿sí? Entonces aquí de pronto es liso y acá tenemos algo como esto, ¿no? Entonces aquí le ubicamos al transmisor y aquí le ubicamos al receptor. Y de igual forma, ¿no? Vamos a tener la onda directa y vamos a tener la onda reflejada. Ya, más o menos, ¿no? Entonces, ahí nosotros tendríamos que saber dónde se está ubicando esta onda reflejada, ¿no es cierto? Y ahí, en función de esto, ese nos va a generar nuestro nivel de referencia, ¿sí? Porque aquí nosotros tenemos que saber esta altura sobre el nivel del mar, esta altura sobre el nivel del mar, esta altura sobre el nivel del mar, y así sucesivamente, ¿no? Para que se pueda realizar justamente el análisis, ya sea del modelo de reflexión, y el modelo de tierra curva correspondiente, ¿no? Entonces, ahí sí, en función de esto, nosotros vamos a tener esta altura, y esta altura también vamos a relacionarla con esta referencia. Igual, ¿no? Esta altura también tendríamos que relacionarla con esa referencia, más o menos como lo que ya habíamos analizado en el modelo de tierra plana,
¿sí? Entonces, lo mismo es en este caso para que nosotros podamos establecer los análisis, los análisis geométricos correspondientes que vamos a analizar más adelante, ¿sí? Entonces, eso tendrán en cuenta, ¿no? Que esto no necesariamente se va a dar a nivel del mar, sino se puede dar también en una llanura a una altura correspondiente, ¿sí? Entonces, pero hay que tener en cuenta cada uno de estos niveles de referencia, ¿sí? ¿Estamos? Listo. Entonces, primero, ¿sí? En estos casos correspondientes o en estas condiciones, antes, ¿no es cierto? Como ya teníamos directamente las alturas, el HT, el HR, y con eso calculábamos el ángulo de incidencia de la onda reflejada, etcétera, entonces ya se nos hacía un poco más sencillo. Pero como en este punto, como ya habíamos mencionado, para tratar de simplificar un poco el análisis, ¿no es cierto? Habíamos dicho que básicamente este modelo de reflexión consiste en transformar este modelo de tierra curva en un modelo simplificado equivalente de tierra plana. Para eso, básicamente, lo que se hace es generar una línea tangencial en el punto de reflexión, ¿no es cierto? Obviamente, la línea tangencial en ese punto de reflexión va a ser una sola, ¿sí? No se puede llegar a tener, ¿no es cierto?, en ese punto otra inclinación. Si se tuviera otra inclinación, se tuviera algo así y ya deja de ser tangencial, ¿no es cierto? Si nosotros tuviéramos otra inclinación, tendríamos algo como esto y también deja de ser tangencial. Entonces, en un punto de la circunferencia, nosotros vamos a tener únicamente una línea tangencial y que es la que se muestra ahí, ¿sí? Esa línea tangencial, cuando choca con las alturas, ¿no es cierto?, del transmisor y del receptor, van a generar estas nuevas alturas, ¿no?, el HT' y el HR', y serán esas alturas las que se van a utilizar ahora para hacer el análisis de la propagación o del campo eléctrico esperado. Igualito como se hacía en el modelo de tierra plana, ¿sí? Idéntico, ¿sí? Solamente que ahora ya se analiza con las alturas HT' y HR' en vez de las alturas reales HT y HR. ¿Sí? En eso consiste, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos determinar estos valores de altura, es necesario primero que obtengamos estas distancias, es decir, que conozcamos en qué punto se genera la reflexión, a qué distancia se va a generar la reflexión. Y obviamente eso va a depender de estas características, ¿no? De las características geométricas de nuestro radioenlace, ¿sí? Entonces, de ahí vamos a partir de estas 4 ecuaciones fundamentales. Primero, que la distancia total de separación, ¿no es cierto? Por lo general aquí, como les había mencionado antes, nosotros vamos a partir de ciertos datos conocidos. ¿Cuáles van a ser los datos conocidos? Va a ser, tenemos que conocer en este caso la distancia que separa el transmisor del receptor, de ley eso es necesario. Tendríamos que conocer el HT, ¿sí? El HT, que sería la altura del transmisor respecto al punto de referencia o al punto de reflexión, en otras palabras, ¿no? Eso nos representaría ese HT. El HR también tendría que ser conocido, que también va a ser la altura de la antena receptora respecto a la altura de ubicación de del punto de reflexión, ¿sí? Entonces, estos 3 datos tendrían que ser conocidos. ¿Cuáles son los datos que posteriormente tendríamos que determinar? El D1, el D2, ¿no? El HT', el HR' y el ángulo de incidencia, ¿sí? Esos serían los valores a calcularse posteriormente, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿no? ¿Cuáles son estas ecuaciones de donde nosotros vamos a partir para nuestro análisis? Primeramente, la distancia total, y es obvio, va a ser igual a la suma de la distancia 1 más la distancia 2. ¿Sí? Esa es una de las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Utilizando más o menos el mismo método que nosotros utilizamos acá, ¿sí? El mismo método que utilizamos para sacar esta ecuación, ¿sí? Podemos utilizarlo también para determinar el valor correspondiente de las alturas HT', ¿no? Donde obviamente el HT' va a ser igual a ¿qué? A todo el HT menos este valor correspondiente. Y ese valor puede generarse justamente de la misma forma, ¿no? Como les había mencionado, de este triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, ya partiendo de la distancia de 1 y del radio K por R sub 0, ¿sí? Entonces, con esas expresiones se puede calcular esta ecuación. El HT' va a ser igual a HT menos el D1 al cuadrado sobre 2KR sub 0.
¿sí? Se calcula igualito como les había mencionado anteriormente. Lo mismo pasará con el HR'. El HR' va a ser igual al HR menos la distancia 2, en cambio, al cuadrado sobre 2K por L sub 0. Y como estos triángulos en esencia son triángulos equivalentes, ¿sí? Cada uno de estos triángulos con este triángulo, se puede sacar una relación entre cada uno de sus lados, ¿no? Por ejemplo, el HT', relacionándole con el HR', va a ser igual a la relación que tendríamos entre el D1 y el D2, ¿sí? Entonces, ahí tenemos ya 4 ecuaciones y tenemos 4 incógnitas, si nos damos cuenta, ¿no? ¿Cuáles son nuestras 4 incógnitas en estas 4 ecuaciones? Sería D1, D2, HT' y HR'. Esas serían nuestras 4 incógnitas. Entonces esto se convierte en un sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? Donde los valores conocidos, en cambio, van a ser V, HT y HR, ¿no? Y obviamente K por R sub 0 también tendrían que ser valores conocidos, ¿no? Eso también me faltó antes mencionarles, ¿no? El valor que también tiene que ser conocido para este análisis tiene que ser el valor de K, es decir, el del factor de corrección de curvatura terrestre, ¿sí? Bueno, si nosotros elaboramos todo este sistema de ecuaciones, que no es tan simple como pareciera, ¿sí? Pero si se realiza todo el análisis correspondiente, vamos a obtener una ecuación, ¿sí? Resultante igual a esta de acá, ¿sí? Donde ya vamos a tener una única incógnita, que es D1, ¿sí? Si observamos ahí, nosotros tenemos básicamente esa incógnita y dependemos, ¿no es cierto?, de K, dependemos de D, dependemos de HT y de HR, ¿sí? Entonces ya tenemos todos los valores conocidos y nuestra única incógnita es D1, ¿sí? Si nosotros observamos cada uno de estos, se puede realizar justamente la extracción de los valores o la resolución de esta ecuación y se va a tener una ecuación similar a esta, ¿sí? Donde D1 es igual a D medios más P por el coseno de pi más phi sobre 3, ¿sí? En este caso, los parámetros P y phi se obtienen mediante estas ecuaciones, ¿sí? Ojo, ¿no? A partir de aquí, estos parámetros P y phi ya están hechas las correcciones. De estas ecuaciones ya se han aplicado las correcciones para que utilicemos los valores de H en metros y las distancias en kilómetros, ¿sí? Ojo con eso, ¿no? Ya está reemplazado aquí también el valor de R sub 0 por 6.370 kilómetros, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos justamente cada una de estas ecuaciones, ¿no? Entonces, el valor de phi, obviamente, cuando le extraigamos de este coseno a la menos 1, como aquí tenemos el coseno de pi más phi tercios, ¿sí? Entonces, se supone que este valor de phi tiene que estar en radianes. Cuidado con eso, ¿no? Porque a veces ahí la saben fregar en la resolución en la calculadora. No le ponen el valor del coseno a la menos 1 en radianes, les arroja en grados y ese valor de 40, de 80, de 70 grados le suman más 3.1416, que les representa 180 grados. Entonces, ahí es donde se les daña la ecuación, ¿sí? Ojo con eso, ¿no? Entonces, ahí nosotros ya podríamos obtener aquí el parámetro o el valor de la distancia D1, ¿sí? Y con esa distancia D1, obviamente ya podríamos ir obteniendo cada uno de los parámetros en estas ecuaciones, ¿no? Es decir, en la primera, ya teniendo D1, podemos encontrar D2, ¿sí? En la segunda y la tercera, ya teniendo D1 y D2, podemos encontrar justo los valores que nos interesaban, que era HT' y HR'. ¿Sí? Ojo que estas ecuaciones no están hechas ninguna corrección, ¿sí? Ojo con eso, ¿no? Es decir, aquí las distancias, las alturas y el radio de la Tierra, todas deberían estar en metros. Ya vamos a ver más adelante una ecuación donde ya están realizadas las correcciones, ¿sí? Pero todo esto nos sirve justamente para determinar los valores de HT' y de HR'. Recién, ¿no? Es decir, ahorita podemos establecer un modelo simplificado similar al de tierra plana. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces, ahí ya podemos ir analizando, ¿no? Entonces, vamos determinando esto. Aquí una pequeña consideración. Todas estas expresiones se han deducido considerando o asumiendo que la altura del transmisor es mayor que la altura del receptor, ¿sí? Eso se ha asumido aquí. Pero, ¿qué pasa si se considera lo contrario? ¿Sí? Porque puede darse, ¿no? Que la altura del receptor sea mayor que el transmisor. Entonces, en este caso, aquí simplemente
se invierte la relación. Es decir, en vez de que esté HT menos HR, vamos a poner HR menos HT, ¿sí? Esa consideración. Y también aquí, en vez de obtener D1, lo que se va a obtener es el D2, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ahí sí, primero se obtendrá el D2 y después se obtendrá ahí sí el D1 y ya con el D1 y el D2 se obtendrá el HT' y el HR', ¿sí? Tendrán en cuenta eso, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer en el caso que la altura del receptor sea más alta que la altura del transmisor? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí está claro esto? ¿Cómo se obtienen estos parámetros iniciales recién para establecer o comenzar a aplicar el modelo de reflexión? Ojo, ¿no? Todo esto todavía no forma parte del modelo de reflexión. Recuerden que el modelo de reflexión es cuando ya nosotros establecemos lo que les había mencionado, ¿no? Ya una tierra ficticia plana y ahí empezamos a hacer el modelo de reflexión, pero ahí tenemos que hacer el análisis de la onda directa y la onda reflejada. Y ahí lo que implica esa expresión es que el valor de campo es igual al E sub 0 por el 1 más del 2R más de R al cuadrado por el coseno de, bueno, todo eso, ¿no? Sí, recordamos. Entonces, ese es el modelo de reflexión. Esto todavía, recién estamos preparando nuestro modelo de reflexión, recién estamos obteniendo los datos necesarios para ahí sí aplicar el modelo de reflexión. Y eso más, ahorita todavía no sabemos si es que para ciertas condiciones o ciertos parámetros es dable o es factible utilizar o no el modelo de reflexión. ¿Sí? ¿Estamos? Eso lo vamos a ver ya más adelantito. ¿Ok? Hasta aquí nuevamente. ¿Tal vez alguna pregunta? ¿Alguna duda tal vez que se les haya quedado? Inge, disculpe una duda. En cuanto a los términos iniciales, dijo que era cuando la altura del transmisor era mayor a la del receptor. ¿Esa parte podría repetir, por favor? Ya. Todas estas ecuaciones que nosotros observamos aquí se consideran cuando la altura del transmisor es mayor a la altura del receptor. Ahí utilizamos estas que están aquí planteadas en esta diapositiva. En el caso de que la altura del receptor sea mayor que la altura del transmisor, esto de aquí se invierte. Es decir, aquí lo que tendríamos sería HR menos HT, porque HR va a ser mayor que HT, ¿no? Entonces ahí sacamos este ángulo phi, sacamos el parámetro P igualito, pero aquí cuando le reemplacemos en esta ecuación, ya no vamos a sacar de 1, sino lo que nos da en esas condiciones va a ser de 2, ¿sí? Lo que vamos a tener en esas condiciones va a ser la distancia de 2, ¿sí? Y de ahí sí, con la distancia de 2 venimos acá, obtenemos la distancia de 1, y ahí sí con D1 y con D2 sacamos el HT' y el HR'. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, que gracias. Ya, listo. Ok. Eso, entonces, para obtener estos parámetros iniciales, ¿sí? Vamos a seguir sacando otros parámetros que todavía son necesarios, ¿sí? Ojo, ¿no? Antes ya les había mostrado una ecuación para el HT' y el HR' con unidades generales, ¿sí? Si queremos hacer ya los cambios, ¿no? De unidades, aquí ya están aplicadas esas correcciones, ¿no? Donde HT' y HR' es igual a esto, donde las alturas estarán dadas en metros y las distancias en kilómetros, directamente, ¿no? Entonces, si yo tengo alturas de las torres de 80 metros, yo voy a poner ahí en HT 80 metros. Y si la distancia 1 me salió de pronto 35 kilómetros, voy a poner 4 por 35 sobre 51 por 4 tercios, por lo que me haya salido, ¿no? O lo que se me haya indicado, ¿no? Entonces aquí ya reemplazamos directamente cada uno de estos parámetros por las alturas en metros y las distancias en kilómetros. ¿Ok? Listo, entonces estas ecuaciones ya se utilizan de esta forma. De igual manera, aquí podemos sacar el ángulo de incidencia en el punto de reflexión, ¿sí? Que va a estar dado por, ¿se acuerdan que en el otro caso era, creo que la tangente a la menos 1 de HT' más HR, perdón, de HT más HR sobre D, pero ahí todos estaban en metros. Como aquí vamos a suponer que las alturas van a estar en metros y las distancias en kilómetros, ya nos da esa aproximación, ¿no? Porque básicamente la relación que nosotros vamos a tener aquí es bastante pequeña y por eso incluso este valor de acá nos va a dar en miliradianes, ¿sí? Ya va a estar dado directamente en miliradianes, ¿sí? ¿Estamos? Ok, eso con respecto a al ángulo de incidencia. Con respecto también tenemos otros ángulos que son importantes de obtener,
por ejemplo, el ángulo alfa, ¿sí? El ángulo alfa es el ángulo que se tendría si es que nosotros extendemos esta que es la línea directa y la línea tangencial. En algún punto de pronto se van a chocar y este ángulo correspondiente es el ángulo alfa, ¿sí? Entonces es el ángulo que vamos a tener entre la onda directa y la línea tangencial, ¿ok? Muchas veces es muy importante también este ángulo porque por lo general me da un cierto ángulo de inclinación. También tenemos, estos ángulos son muy importantes, ¿no? El ángulo entre el rayo directo y el rayo reflejado en el lado del transmisor, es decir, este de acá me va a representar esto, ¿sí? Y el ángulo entre el rayo directo y el rayo reflejado en el receptor, ¿sí? Es este de acá. ¿Para qué me sirven estos ángulos? Sobre todo cuando se tiene que analizar componentes de interferencia o componentes de pronto de incidencia o de influencia entre la onda directa y la onda reflejada. Eso incluso más adelante lo vamos a analizar cuando analicemos con más detalle la onda multitrayecto. ¿Por qué se da esto? A causa de que, por ejemplo, en estas condiciones nosotros podemos asumir que la antena está direccionada, ¿no es cierto?, desde el transmisor hacia el receptor. Entonces se supondría que nuestra ganancia, más o menos, o bueno, nuestro lóbulo de radiación va a estar de esta forma. Entonces la ganancia máxima va a estar en esa dirección. Entonces ahí se puede analizar un balance del enlace para el rayo directo con esa ganancia máxima. Pero en cambio en el rayo reflejado, ¿sí?, nosotros vamos a tener una ganancia que, bueno, si bien todavía sigue siendo alta, pero va a ser inferior que la ganancia máxima. Entonces eso también puede influir en el análisis o en la contribución entre el rayo directo y el rayo reflejado, ¿no? Entonces para eso me sirve básicamente la determinación de estos ángulos, para que yo esos ángulos les lleve al diagrama de radiación y diga, entonces tengo 4 o 5 grados de la distancia privilegiada, y cuánto es más o menos esa distancia correspondiente esa pérdida o esa diferencia de ganancia que yo voy a tener entre la distancia privilegiada y la distancia del rayo reflejado, ¿sí? Entonces se puede aplicar un análisis más efectivo, más exhaustivo entre estas condiciones, ¿sí? Entonces para eso me sirven estos ángulos. Y aquí está básicamente la restricción que me genera este modelo de reflexión, ¿sí? El ángulo de incidencia tiene que cumplir con una cierta restricción, ¿sí? El ángulo de incidencia tiene que ser superior a un ángulo mínimo, a un ángulo límite que estará dado en miliradianes, ¿sí? Y este ángulo límite está dado en función de esta ecuación que depende de la frecuencia, donde la frecuencia, en este caso, estará dado también en megahertz, ¿sí? Que sería igual a 5400 sobre la frecuencia en megahertz elevado a la 1/3. En otras palabras, si es que el ángulo de incidencia es más grande que este límite, se puede utilizar el modelo de reflexión, ¿sí? Se puede utilizar el modelo de reflexión. Pero si es que el ángulo de incidencia es inferior, ¿sí?, a este límite, incluso si es que el ángulo de incidencia es negativo, que es lo que ocurriría, por ejemplo, cuando se tiene algo como esto, ¿sí? Si se tuviera algo así, entonces, en este caso, obviamente ya la incidencia va a ser en el punto de reflexión más o menos así, ¿no? Entonces ya el ángulo va a ser negativo y obviamente en estas condiciones no hay una línea de vista, entonces aquí ya no se puede utilizar el modelo de reflexión. O en el otro caso, cuando igual hay línea de vista, pero hay un despejamiento insuficiente, de pronto yo puedo tener algo como esto para la línea directa, y la onda reflejada es una reflexión casi rasante. Entonces, este ángulo casi que es igual a 0, es un ángulo muy pequeñito. Y si es que este ángulo es inferior a este valor de acá, no se puede utilizar el modelo de reflexión. Se tiene que utilizar el modelo de onda esférica, que lo veremos la próxima clase, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, eso para que tengan en cuenta en estas consideraciones, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no?, todo esto nos ha servido recién para poder determinar los parámetros iniciales. Fundamentalmente, ¿cuáles? El HT', el HR' y el ángulo de incidencia, ¿sí? El ángulo de incidencia. Los tres son parámetros básicos iniciales para poder aplicar ahora sí el modelo de reflexión. ¿En qué consiste el modelo de reflexión? Si nosotros recordamos, partimos de la expresión general de campo eléctrico, que es esta de aquí. Es la misma, ¿no es cierto?
Pero para esto, obviamente, necesitamos de cada uno de estos parámetros, del coeficiente de reflexión, el desfasamiento y todo eso, ¿no? Pero estos dependían de la geometría en el modelo de tierra plana. Como ahora ya tenemos otro modelo de tierra plana ficticio, pero ahora con estos parámetros HT', HR' y el ángulo de incidencia, ¿sí? El ángulo de reflexión, vamos a partir o vamos a utilizar estos elementos o estos parámetros para encontrar cada uno de estos coeficientes de reflexión y el desfase correspondiente, ¿sí? Partiendo del coeficiente de reflexión, primero vamos a ver que ahora la reflexión ya no se va en la práctica, ¿no? Ya no se va a dar en una superficie plana, sino que en la práctica la superficie es ligeramente curva, ¿ok? Esto provoca una cierta divergencia en la reflexión y esta divergencia provoca que el coeficiente de reflexión efectivo, ¿sí?, se reduzca, ¿sí?, sea más pequeño a causa de esta curvatura. Entonces, este nuevo coeficiente de reflexión va a ser igual al coeficiente de reflexión que se calcula en función de ¿qué? En función de las de lo que ya habíamos analizado, ¿no? De las características eléctricas del terreno, de la polaridad, en función de la frecuencia, en función de todos estos parámetros del ángulo de incidencia, etcétera. En función de eso se calcula el valor de R. Y a eso hay que multiplicarle por el factor de divergencia. Y el factor de divergencia depende de esto. Obviamente este factor de divergencia va a ser menor que 1 porque, como ya les digo, va a provocar una reducción en el valor efectivo de la reflexión o del índice de reflexión, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, en este caso, como vemos, va a depender de los parámetros que ya obtuvimos, ¿no? De 1, de 2 y HT'. Y del parámetro K, que es del factor de curvatura terrestre, ¿sí? Entonces, de esa forma se obtiene el nuevo coeficiente de reflexión efectivo, ¿ya? De ahí también vamos a obtener ya el parámetro primero de delta L, que es la variación de trayecto, que si nosotros recordamos es igual a 2HT por HR sobre D, ¿sí? En este caso sería 2HT' por HR' sobre D, pero si queremos esto, aplicar la conversión en unidades útiles, es decir, las alturas en metros y las distancias en kilómetros, le multiplicamos eso por 10 a la menos 3, ¿sí? Y ahí tenemos ya básicamente el valor de delta L en metros, ¿sí? Y aplicando eso también, para obtener el valor de del desfasamiento en radianes, ¿no es cierto? Sabíamos que era igual, dependía de la longitud de onda. Si ya reemplazamos la longitud de onda por C sobre F, ¿no? Donde en este caso F ya va a estar en megahertz, ¿sí? Y ya se reemplaza el valor de la constante C, nosotros ya vamos a tener aquí esta expresión directa, ¿no? Que va a depender únicamente de la frecuencia y del delta L que ya se calculó más antes, ¿no? El delta L estará en metros, obviamente, y la frecuencia estará en megahertz, ¿sí? Ahí se va a obtener este valor correspondiente del delta. Y ahí sí, ¿no es cierto? Ya con el coeficiente de reflexión, ¿no? Que es complejo, que va a tener módulo y fase, la fase es beta, y con el desfase delta ya se puede obtener nuevamente este parámetro o este valor correspondiente del campo eléctrico, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esa es la misma ecuación del modelo de tierra plana, pero para obtener estos componentes se utilizó los HT', los HR', el ángulo de incidencia, incluso el parámetro K, etcétera, ¿sí? Entonces, ya de esta forma se puede encontrar el valor de campo eléctrico esperado en función del campo eléctrico teórico, que ya sabemos cómo sacar, o se puede utilizar para encontrar la atenuación de campo, ¿no es cierto? La atenuación de campo sería el 20 logaritmo de E sub 0 sobre E, ¿no es cierto? En otras palabras, sería el 20 logaritmo de 1 dividido para todo esto que está dentro de mi corchete, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, sería esa expresión de aquí, ¿sí? Y, o en otras palabras, las pérdidas básicas, ¿no? Las pérdidas básicas es igual a las pérdidas básicas en el espacio libre más la atenuación de campo. Como la atenuación de campo, nuevamente, ¿no? Sería igual a 1 dividido para todo eso, si le resta, si le aplicamos el logaritmo, sería justo esto de acá, ¿no? Las pérdidas básicas en el espacio libre menos el 10 logaritmo de todo lo que tenemos ahí, ¿no? ¿Por qué ya no tenemos el 20 logaritmo? Porque ese 20 logaritmo se está compensando con esta raíz cuadrada, ¿sí? Por eso tendríamos solamente el 10 logaritmo y ya no tenemos la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, ahí tenemos estas expresiones exactas. Nuevamente, así como en el caso anterior que habíamos analizado, teníamos las expresiones
aproximadas y las expresiones exactas. Yo les recomendaba siempre tratar de utilizar las ecuaciones exactas. Incluso creo que en la tarea les envié que hagan de las dos formas para que ustedes mismos se den cuenta en qué condiciones las expresiones aproximadas me dan valores similares o iguales prácticamente a las expresiones exactas, ¿sí? Y en qué otros casos no, ¿no es cierto? En qué otros casos sí difieren las aproximaciones de las expresiones exactas, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo aquí igualmente utilizar esta expresión, ¿sí? Esta expresión, tanto para el campo eléctrico, para las pérdidas básicas o para la atenuación, ¿sí? ¿Estamos? Listo. De todas formas, igual aquí les hago mención a las aproximaciones cuando se considera una incidencia casi rasante. ¿Qué se consideraba la incidencia casi rasante? Básicamente, el módulo del coeficiente de reflexión es 1, la fase del coeficiente de reflexión es 180 grados y también el coeficiente de divergencia tiende a 1, ¿sí? Entonces, en estas condiciones, si nosotros reemplazamos esto, igual vamos a tener exactamente las mismas ecuaciones, ¿sí? Tanto esta como esta de acá, cuando el argumento del seno es muy pequeño. Entonces vamos a tener estas dos expresiones, pero en función ya no de HT y HR, sino en función de HT' y HR', ¿sí? ¿Estamos? Entonces son las mismas ecuaciones que analizamos en el modelo de tierra plana, ¿sí? Las mismas aproximaciones correspondientes, ¿sí? Y bueno, aquí está ya lo que les había mencionado, ¿no? Esto de aquí en esencia sería igual a esto de acá, ¿sí? ¿Estamos? Ok. Hasta aquí, tal vez, ¿alguna pregunta, alguna duda? Como vemos, es muy similar, no es exactamente lo mismo, pero antes tenemos que hacer la obtención de los parámetros iniciales y también hacer la verificación si es posible utilizar estas ecuaciones o de plano tenemos que lanzarnos al modelo de tierra esférica. ¿Sí? ¿Estamos? No sé si de pronto hay alguna duda, alguna pregunta tal vez. ¿No? Listo. Continuemos. Veamos si logramos terminar de una vez este tema. Ahora, ese era el caso, ¿no es cierto?, cuando teníamos una superficie lisa, ¿sí? Libre de rugosidades, ¿sí? Libre de accidentes geográficos, de montañas, ondulaciones, etc. ¿Qué es lo que pasa en el caso como este, que tenemos un terreno rugoso, ¿sí? Es decir, ya vamos a tener oscilaciones. En este caso, nosotros vamos a considerar una atenuación, bueno, más que atenuación, sí, una atenuación adicional al coeficiente de reflexión, una reducción adicional al coeficiente de reflexión. Esto se da a causa justamente de esta dispersión que se va a dar en estas ondulaciones, porque a la final de cuentas, esto, por ejemplo, es una parte de todo el trayecto, ¿no? De pronto por acá está el transmisor, por acá está el receptor, y recién la onda viene más o menos por acá y aquí se refleja, ¿no? O sea, toda la señal viene más o menos por acá, ¿no? Entonces una señal vendrá por acá, y todo esto va a provocar ciertas dispersiones, y algunos rayos van a venir por acá, otros, va a haber una reducción adicional de la intensidad de la onda reflejada, ¿no? La onda directa igualita, ¿no? La onda directa va a venir igual como antes, pero la onda reflejada es la que se va a modificar a causa de todas estas oscilaciones, ¿no? Entonces, esto se refleja mediante este término adicional, E a la menos gamma al cuadrado sobre 2, ¿sí? Donde este valor de gamma es el que me representa básicamente la reducción a causa de la rugosidad, ¿sí? Entonces, esta reducción, como ya vamos a ver, depende de algunos parámetros, como por ejemplo, depende de la frecuencia, depende del ángulo de incidencia, y va a depender también de la cantidad o de la oscilación, bueno, de la rugosidad o de las diferencias de alturas que pueden existir básicamente en las ondulaciones, ¿sí? Entonces, como vemos, aquí este parámetro de gamma depende de todo eso que les acabé de mencionar, ¿no? Del índice, perdón, del ángulo de incidencia, depende de la frecuencia implícitamente en la longitud de onda, y esto es la desviación típica de las cotas que nosotros vamos a tener en la zona determinante, ¿sí? Así se denomina la zona determinante, porque esta desviación típica de las cotas o de las alturas no es que se la analiza desde la ubicación del transmisor hasta el receptor, sino solamente se la analizará en la zona determinante donde básicamente ahí existirá toda la reflexión.
ni antes ni después, sino en toda esa zona. Y ya vamos a analizar cómo determinar el inicio y el final de esta zona determinante, ¿sí? Ya vamos a analizar. En principio, este valor correspondiente de desviación típica se obtiene mediante esta expresión estadística, ¿no? Que ya la conocemos, ¿no? Que dependerá de la cantidad de cotas que nosotros vayamos analizando. Por lo general, estas suelen tener una separación de 1 kilómetro, ¿no? Entonces, cada kilómetro se va obteniendo las cotas y ahí primero se obtendrá un valor medio, ¿no es cierto? Ese valor medio es este de acá, ¿sí? Y cada uno de estos ZI me representará el Z1, Z2, Z3, Z4 y así sucesivamente, ¿no? Y el valor de N me representará la cantidad de cotas existentes en toda esta zona determinante de reflexión, ¿sí? Entonces, de esa forma se obtiene este parámetro correspondiente gamma. Y en función de su valor se puede justamente clasificar al terreno en el cual se está realizando la reflexión como un terreno liso, cuando el valor de gamma es inferior a 0.3, o un terreno puramente rugoso, cuando el valor de gamma es mayor a 0.3, ¿sí? Entonces, de eso va a depender. Ahora, ¿cómo se determina o en qué condiciones se determina la zona determinante? ¿Sí? La zona determinante de reflexión se da justamente como les mencionaba, ¿no? Aquí yo tengo el transmisor, aquí tengo el receptor. Todo esto es mi distancia de separación, ¿sí? Pero si yo analizo, ¿no es cierto?, la condición en la que, por ejemplo, yo tengo aquí una distancia que irá desde T, P, R, ¿no es cierto? Y si a medida que yo me voy alejando hacia atrás del punto P, yo voy a tener, ¿no es cierto?, un T de aquí hasta R o de aquí hasta acá, ¿no es cierto? Y así sucesivamente va a ir aumentando, 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 hasta que en un punto la diferencia entre el T, este punto correspondiente a R, menos la distancia que voy a tener entre T, P, que es el punto de incidencia, y R, va a ser igual a lambda medios, ¿sí? Ese va a ser el punto correspondiente de inicio de la zona determinante, ¿sí? Y el punto de fin de la zona determinante se hace igualito, solamente que para el otro lado, ¿no es cierto? Es decir, yo voy analizando aquí, 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 y voy determinando cada una de esas distancias, ¿sí? Hasta que en un punto correspondiente, la separación que yo voy a tener entre T, P y R respecto a T, P y R nos va a dar también el delta medios, ¿sí? Entonces, el delta, bueno, obviamente eso depende de la frecuencia, ¿no? Entonces, eso nos va a dar una longitud de onda correspondiente. Entonces, en función de eso, ya se puede determinar cuál es la distancia x1 y cuál es la distancia xn en la cual se va a ubicar el primer punto de la zona determinante y el último punto de la zona determinante. Y ahí se pueden ir estableciendo 1 kilómetro, 1 kilómetro, 1 kilómetro, 1 kilómetro, se van determinando así las cotas, ¿no es cierto?, en cada uno, y ahí se va analizando la altura media primeramente y después la desviación, ¿sí? De ahí, de todas formas, me parece que hay alguna recomendación correspondiente que nos establece ya expresiones matemáticas directas que cumplen con esta condición, en la cual nos da ya la distancia x1 y xn en función, nuevamente, ¿no?, de los parámetros ht' y hr', ¿sí? De cada uno de estos parámetros, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos obtener este x1 y este xn, las distancias correspondientes. Esto sería x1 y todo esto de acá sería xn, ¿sí? Entonces ahí se puede determinar después, en función de un mapa, de una carta topográfica, etcétera, cada una de las cotas, y ahí se puede sacar los valores de las alturas medias y de la desviación, ¿sí? Y con eso, lo importante, recordemos, es sacar el valor de gamma. ¿Y todo eso para qué? Para obtener el valor final del coeficiente de reflexión, ¿no? Recordemos, y esto a la final de cuentas, aplicarle en el mismo modelo de reflexión para determinar el valor de campo eléctrico esperado. Como vemos, este x1 y este xn dependen de este parámetro D, el cual justamente lo tenemos acá, ¿sí? Este parámetro D se obtiene mediante esta ecuación matemática, ¿sí? Entonces es solamente aplicación de expresiones, de ecuaciones matemáticas, y se irá obteniendo cada uno de estos elementos o cada uno de estos parámetros, ¿sí? Y de ahí, finalmente, bueno, ya con eso se puede aplicar, ¿no es cierto?, el análisis correspondiente, o si no, justamente como vamos a ver a continuación, también se puede realizar una aproximación similar a esta, ¿sí?, para evitar justamente obtener la ondulación o la rugosidad
del terreno, ¿no? En este caso, se pueden establecer, por ejemplo, valores o pares ordenados, ¿no? Del punto principal o el punto inicial de vista desde el transmisor hacia todo el enlace, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo analizo hacia acá, hay partes donde no se ve, ¿no es cierto? Hay partes donde no hay esa línea de vista directa, pero de pronto desde aquí en adelante ya tengo yo una línea de vista hacia todo el enlace o hacia todo el trayecto. Entonces, este me va a dar un par de ordenadas correspondiente, ¿no? Y lo mismo desde el receptor en adelante, ¿no? Entonces, este es el obstáculo más prominente hasta este punto, ¿no? Entonces, una vez superado, este es el punto de vista y este me va a dar el otro par de coordenadas, ¿no? Uno en X y uno en Y, ¿sí? Entonces, en X, por ejemplo, será la distancia que yo tengo aquí y en Y será la altura correspondiente acá. Son valores que pueden tranquilamente ser obtenidos, ¿sí? Que pueden ser conocidos. Y lo mismo acá, ¿no? Yo puedo tener esta distancia, bueno, aquí sería, si es que nosotros consideramos que este es el punto de origen de coordenadas, yo puedo considerar que todo esto es mi X2, por ejemplo, y esto de acá va a ser un Y2, ¿no es cierto? Es decir, otra altura, ¿ya? Con eso se puede establecer una ecuación de la recta, ¿no es cierto? Se establece una ecuación de la recta y se asume como si todo esto, ¿sí? Como que si todo esto fuera una parte lisa, una parte sin ondulaciones. Ahí se ignoran las ondulaciones, ¿no es cierto? Y esta línea se extrapola hasta que choque, ¿sí? Hasta que choque con la altura o con básicamente la torre del transmisor, y lo mismo acá en el receptor. Y con eso se sacan estas nuevas alturas H1 y H2. Y con estas se aplica el modelo de reflexión, ¿sí? Con estas nuevas alturas correspondientes. ¿Estamos? Entonces, ese es el análisis o esta es la corrección que se haría o que se aplicaría en estas condiciones, ¿no? Entonces, obviamente, el primer paso es obtener esto, ¿no? La ecuación de la recta, ¿sí? ¿De qué recta? De esta recta de aquí. Después, esa recta, obviamente, se va a evaluar en una distancia x igual a 0, que sería aquí, y en otra distancia x igual a d, que sería aquí. Se le evalúa y eso es lo que tendríamos, ¿no? Por ejemplo, esta altura sería justamente la altura evaluada. Entonces, en otras palabras, cuando x es igual a 0, y va a ser igual a a. Entonces, el h1 va a ser igual a ht menos esto de aquí, que sería a, que sería todo esto de aquí, ¿sí? Y lo mismo deberíamos hacer acá. El h2 va a ser igual al hr, que sería todo esto, menos esta altura de aquí. Y esa altura de ahí sería la misma ecuación evaluado en x igual a d, ¿no es cierto? Es decir, menos a más b por d, ¿sí? Entonces, ahí se obtiene estas nuevas alturas, se evalúa, ¿no es cierto? Y se obtendrá o se aplicará nuevamente este modelo de reflexión, ¿sí? ¿Estamos? Listo, creo que con eso, básicamente, sí, terminamos este tema, ¿ok? Les voy a enviar entonces, chicos, una tarea para que ustedes puedan practicar justamente ya la aplicación del modelo de tierra curva e incluso, sobre todo, también lo de la parte de el despejamiento, utilizando ya la curvatura de la tierra y diferentes parámetros de K correspondientes para diferentes valores de delta N, N sub 0, etcétera, ¿sí? Entonces, con eso, ustedes ya pueden ir determinando el despejamiento y con eso mismo también pueden aplicar este modelo de tierra, de tierra curva y directamente el modelo de reflexión, ¿ok? Listo, chicos, no se olviden, el día de mañana ya comenzamos con las exposiciones, ¿sí? Tratemos, nuevamente les hago acuerdo, no deberían superar los 35 minutos cada una de las exposiciones. Recordemos que vamos a hacer 3 exposiciones en cada clase, ¿sí? Para poder acabar en esta semana mismo y finalizar ya directamente con eso y tener la nota correspondiente a esta opción, ¿sí? Listo, chicos, entonces el día de mañana continuamos. Voy a finalizar la clase, a terminar la grabación. Que pasen un buen resto del día. Por favor, quedaránse. Inge, disculpe. Inge. ¿Sí? Inge, disculpe por ayudarme con la asistencia. Es que mi compu se me apagó por la batería cuando estaba tomando asistencia. Ya, ¿tú eres? Por Villacres. Ya te registro. Ya, por favor. Listo, chicos, que pasen bien. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Gracias. Gracias, Inge. Hasta luego.